zona de combate había quedado completamente paralizada, el aire era pesado, oscuro y mortal. El brutal choque entre ambos guerreros había sido tan monstruoso que incluso el espacio alrededor comenzó a deformarse lentamente. Cada montaña, cada roca y cada fragmento del suelo temblaban sin control por la presión de aquel combate. Entonces, los dos guerreros volvieron a aparecer en medio del campo de batalla, impactando un brutal golpe de puño contra puño que generó una onda expansiva gigantesca capaz de destruir todo a kilómetros de distancia. Veloces rayos comenzaron a recorrer el cielo mientras sus cuerpos desaparecían y aparecían a grandes velocidades. Segundo tras segundo los impactos aumentaban de intensidad. No existía descanso. No existía miedo. Solo destrucción absoluta. Goku no estaba jugando. Su mirada era fría, completamente seria. Se movía a velocidades absurdas dejando múltiples destellos dorados y oscuros alrededor del campo de batalla mientras comenzaba a impactar brutales golpes en diferentes puntos del cuerpo de Alice. Un golpe en el abdomen. Otro directo al rostro. Un brutal rodillazo en las costillas. Cada impacto era tan pesado que el espacio parecía quebrarse alrededor de Alice. Goku no estaba conteniéndose en lo más mínimo. Su intensidad aumentaba segundo tras segundo como si mientras más peleaba, más peligroso se volviera. Alice estaba teniendo enormes dificultades. Apenas podía reaccionar ante aquella monstruosa velocidad. Cada golpe que recibía le causaba un daño brutal, pero aún así seguía peleando sin retroceder. Sabía perfectamente que un solo error, un único movimiento equivocado, significaría su muerte inmediata. Y no solo eso. Si ella caía, el caos consumiría todo. Con un fuerte grito Alice liberó una inmensa cantidad de energía oscura intentando apartar a Goku, pero en eso, Goku atravesó la explosión de energía como si no fuera nada. Sus ojos brillaban intensamente. Y en un instante, impactó un brutal golpe directo en el rostro de Alice, enviándola disparada a una velocidad monstruosa. Su cuerpo atravesó múltiples montañas como si fueran papel. La destrucción era absoluta. Explosiones gigantescas comenzaron a cubrir todo el horizonte mientras enormes grietas dimensionales aparecían en el cielo. La batalla había dejado de parecer un combate entre guerreros. Ahora parecía el choque entre dos entidades capaces de destruir universos enteros. Pero aún así, la diferencia de poder comenzaba a hacerse evidente. Poco a poco, segundo tras segundo, un guerrero estaba imponiéndose sobre el otro. Cada intercambio, cada impacto, cada choque de energía. Goku demostraba por qué era y siempre sería el Rey Supremo sin rivales. Entonces, un veloz rayo volvió a salir disparado desde los cielos. Alice cayó brutalmente contra el suelo, generando una explosión gigantesca que destruyó absolutamente todo a su alrededor. La tierra se partió en enormes grietas. El océano a la distancia se levantó violentamente, y una gigantesca nube de destrucción cubrió toda la zona de combate. Desde las alturas, Goku observaba todo en completo silencio. Su aura se movía violentamente alrededor de su cuerpo mientras relámpagos oscuros recorrían el cielo. Su mirada seguía siendo seria, porque aunque estaba dominando la batalla, sabía perfectamente algo. Alice todavía no había mostrado todo su verdadero poder. La tensión en la zona de combate aumentaba de una manera monstruosa. El cielo se había oscurecido completamente mientras enormes grietas dimensionales recorrían los alrededores como si la misma existencia estuviera comenzando a colapsar lentamente por la presencia de ambos guerreros. Goku observaba a Alice desde las alturas con una mirada completamente fría. Su aura se movía violentamente alrededor de su cuerpo mientras relámpagos negros y dorados destruían todo a su paso. Entonces, veo que al final, por más poder que obtengas, nunca podrás llegar a mi nivel, diría Goku con una voz fría y dominante. Y eso demuestra que nadie en este reino, y en miles de reinos más, será capaz de darme una batalla digna. El aire comenzó a temblar. Porque yo soy el rey más grande de los mundos, y eso debe quedarte claro a ti, Alice. La reina que será recordada por siglos, por haber conocido al verdadero Rey Supremo. Alice apretó los dientes mientras sangre caía lentamente desde su rostro. A unos metros, Aquiles observaba todo con una mirada seria. La presión que ambos guerreros liberaban era tan absurda que apenas podía mantenerse en pie. Madre, dime, ¿de verdad quieres seguir esta batalla tú sola? Diría Aquiles con una voz pesada. Al final mi padre no es cualquier guerrero, su poder trasciende todo entendimiento. Nunca podremos llegar a su nivel de supremacía. Aquiles bajó lentamente la mirada. Su poder es algo que ni nosotros somos capaces de comprender. Pero entonces, no te metas, hijo.
gritaría Alice mientras una inmensa energía oscura explotaba alrededor de su cuerpo. El suelo se partió violentamente. Esta batalla es entre él y yo. Voy a demostrarle que no existe nadie capaz de detenerme. Estos mundos deben temerme a mí. A la gran emperatriz suprema de todos los mundos. Alice comenzó a ponerse de pie lentamente mientras su energía aumentaba de forma aterradora. Pero Goku solo sonrió ligeramente. Una sonrisa fría, oscura. Alice, reina emperatriz, diría mientras descendía lentamente desde los cielos. Al final solo eres una simple guerrera con un ego demasiado alto. Sus ojos comenzaron a brillar intensamente. Eres únicamente un juguete frente a alguien de mi calibre. ¿Entiende algo? Mi poder ya dejó de ser normal hace mucho tiempo. La presión aumentó brutalmente. Mi poder ahora es tan grande, que los mundos me quedan pequeños. Alice comenzó a reír lentamente. Una risa llena de odio. Ja 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 ja, sí, claro, sigue hablando todo lo que quieras, diría con desprecio. Porque al final, por más que desees ser alguien importante, nunca lo serás. La mirada de Alice cambió completamente. Eso está escrito en los libros. Un Saiyajin jamás será nadie importante en los mundos. Por unos segundos. Todo quedó en silencio. Y entonces, Goku comenzó a reír. Pero aquella risa no era normal. Era una risa pesada, dominante, monstruosa. ¿Leyes? ¿Libros? Diría mientras una presión gigantesca salía de su cuerpo. Las leyes fueron hechas para romperse. Una inmensa explosión de energía destruyó los alrededores. Las montañas desaparecieron. Los cielos comenzaron a quebrarse. No existe altura capaz de detenerme, nada podrá hacerlo. Estos mundos, y miles más, me pertenecen. Goku extendió lentamente su mano hacia Alice. Ríndete antes de seguir humillándote. Pero Alice solo levantó lentamente el rostro. Jamás me rendiré, diría mientras una extraña energía oscura comenzaba a rodearla. Mi poder nunca caerá. Entonces, algo cambió. Goku lo sintió inmediatamente. Su mirada pasó de ser fría, a completamente seria. Porque esa energía ya no parecía pertenecerle a Alice. La oscuridad comenzó a cubrir lentamente el cuerpo de la emperatriz, mientras una aura desconocida salía desde su interior. El aire se volvió pesado. El espacio comenzó a distorsionarse. Y una presencia monstruosa comenzó a sentirse a lo largo de los mundos. Alice comenzó a caminar lentamente hacia Goku. Paso tras paso. Su sonrisa era perturbadora. Sus ojos estaban llenos de odio absoluto. Y su aura aumentaba segundo tras segundo de una manera completamente anormal. «¿Esto es lo que has provocado?», diría Alice mientras su voz comenzaba a escucharse distorsionada. «Alcanzar un nuevo límite, para destruirte, y borrarte de toda la existencia». Aquiles retrocedió lentamente. Su cuerpo estaba temblando. Esa energía. Goku no apartaba la mirada de Alice. Pero ahora. Incluso él había cambiado su expresión. Porque estaba entendiendo algo aterrador. Esa energía, ya dejó de ser de ella, diría Goku mientras su aura comenzaba a elevarse nuevamente. Esto, es algo completamente diferente. Los cielos comenzaron a romperse. Y desde las grietas dimensionales, una gigantesca presencia parecía estar despertando. El silencio entre ambos guerreros era aterrador. Los dos se observaban fijamente mientras la tensión cubría toda la zona de combate. El aire era tan pesado que incluso respirar comenzaba a ser difícil para los pocos seres que aún seguían con vida en aquel mundo supremo. Las auras de ambos destruían todo a su alrededor. El suelo temblaba. Los cielos se partían lentamente. Y enormes grietas dimensionales aparecían alrededor del planeta. Pero entonces, no pasaron ni 2 microsegundos. 2 veloces rayos desaparecieron de sus posiciones a una velocidad absurda. La presión que dejaron atrás destruyó completamente el terreno mientras ambos guerreros chocaban brutalmente en el centro del campo de batalla. El impacto fue tan monstruoso que toda la zona de combate se partió en dos. Una gigantesca onda expansiva recorrió el planeta mientras montañas enteras desaparecían convertidas en polvo. Veloces rayos comenzaron a moverse a través del cielo, impactando brutales golpes segundo tras segundo. Puño contra puño. Rodillazo contra rodillazo. Cada impacto generaba violentas ondas de ki que destruían absolutamente todo a kilómetros de distancia. Aquella batalla ya no parecía un combate normal. Era un desastre universal. Los rayos de energía cruzaban el gran planeta a velocidades imposibles mientras cada golpe hacía temblar las realidades mismas.
El enorme Palacio Supremo comenzaba a colapsar lentamente. Columnas gigantescas caían una tras otra. Los muros explotaban. Y el suelo era destruido por la brutalidad de cada intercambio. Goku se desplazaba a grandes velocidades, dejando un rastro de energía dorada y oscura detrás de él. Sus golpes eran monstruosos, fríos, precisos. Cada segundo aumentaba más la intensidad de sus ataques porque entendía perfectamente algo. Alice ya no era la misma guerrera de antes. No podía bajar la guardia, ni un solo instante. Pero esta vez, Alice estaba tomando la delantera. Impactó un brutal golpe en el abdomen de Goku. Y antes de que él reaccionara, otro golpe directo en el rostro. Después un brutal rodillazo en las costillas. Alice estaba atacando con una ferocidad completamente diferente. Sus ojos estaban llenos de odio absoluto mientras su energía oscura aumentaba de manera aterradora. Ella no quería retroceder. No quería ser vista como una simple reina. Quería convertirse en la emperatriz más temida de todos los mundos. Sin importar el costo. La batalla continuó por largos minutos. Un feroz intercambio de golpes a velocidades absurdas. Cada segundo era más caótico que el anterior. Cada puñetazo, cada explosión, cada choque de energía, marcaba el posible inicio, o el final, de una existencia misma. Entonces, un enorme rayo salió disparado desde los cielos. Uno de los guerreros impactó brutalmente contra el suelo del planeta generando una explosión gigantesca. Todo a su alrededor comenzó a destruirse violentamente. Océanos enteros se levantaron. Montañas desaparecieron. Y enormes grietas atravesaron el núcleo del planeta. Pero antes de que la explosión desapareciera, otro rayo atravesó la destrucción a una velocidad monstruosa. Y en el siguiente instante, una nueva explosión consumió aún más el planeta. Aquel mundo supremo estaba muriendo lentamente. Cada segundo marcaba el inicio de su destrucción definitiva. Aquiles observaba todo desde la distancia. Su mirada era seria, pesada. Por primera vez, estaba entendiendo que la mujer que veía peleando ya no era realmente su madre. Algo dentro de Alice estaba cambiando. Y eso lo aterraba. Mientras tanto, la batalla seguía aumentando de intensidad. Veloces rayos cruzaban los cielos a velocidades imposibles mientras cada brutal impacto comenzaba a partir las realidades mismas. Dimensiones enteras se quebraban con cada choque. El tiempo alrededor del campo de batalla comenzaba a deformarse. Y aún así, ninguno de los dos bajaba la intensidad. No existía compasión. No existía control. Solo destrucción absoluta. Entonces, ambos guerreros chocaron una última vez antes de separarse violentamente. Tomaron distancia. Sus cuerpos flotaban entre los cielos destruidos mientras se observaban fijamente. La tensión era monstruosa. Sus miradas eran frías, dominantes, salvajes. Las auras alrededor de ambos aumentaban segundo tras segundo, destruyendo lo poco que quedaba del planeta. Goku respiraba lentamente mientras su energía comenzaba a elevarse aún más. Pero algo en su mirada había cambiado, porque ahora podía sentir claramente que esa oscuridad dentro de Alice ya no era solamente poder, era algo mucho peor. Y Alice solo sonreía, una sonrisa perturbadora, como si algo dentro de ella estuviera despertando lentamente. El campo de batalla estaba completamente destruido. No quedaban montañas. No quedaban mares. Ni siquiera el cielo seguía intacto. Todo el mundo supremo estaba colapsando lentamente mientras enormes grietas dimensionales recorrían la existencia misma. En medio de aquel caos, los dos guerreros seguían observándose fijamente. Sus auras chocaban constantemente generando ondas de destrucción capaces de romper dimensiones enteras. Alice tenía una sonrisa arrogante en el rostro mientras la energía oscura alrededor de su cuerpo aumentaba lentamente. Entonces, al final solo terminas siendo otro más del montón, sin poder bruto, diría Alice con una mirada fría y dominante. El silencio invadió el lugar por unos segundos. Y después, Goku comenzó a reír levemente. Una risa pesada, oscura, dominante. Ja 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 ja, Alice, diría mientras bajaba lentamente la mirada hacia ella. Reina de un solo reino, ¿y vienes aquí a darme órdenes a mí? ¡Bom! Una inmensa presión explotó desde el cuerpo de Goku. Los cielos volvieron a romperse. Yo soy un rey que gobierna por encima de muchos reyes. Dime algo. Goku señaló lentamente a Alice. ¿De verdad crees estar al nivel de un monarca como yo? La mirada de Alice se volvió más intensa. Su aura comenzó a distorsionarse de una manera anormal. Tu nivel es una basura, diría mientras la oscuridad cubría lentamente parte de su cuerpo. Yo seré más grande que tú, y no tengo dudas de ello. La tierra comenzó a quebrarse alrededor de Alice.
Seré Alice, la reina emperatriz de los mundos, y tú solo serás otro perro más bajo mis pies. Por unos segundos. Todo quedó completamente en silencio. Y entonces... Goku sonrió. Pero aquella sonrisa era diferente. Era una sonrisa salvaje. Una sonrisa digna de un verdadero guerrero. Esa arrogancia es brutal, diría mientras su aura aumentaba lentamente. Nunca pensé encontrar una guerrera más arrogante que yo. Relámpagos negros comenzaron a recorrer el cielo. Pero está bien, guerrera Alice, esa confianza hará esta batalla mucho más interesante. A la distancia. Yamoshi observaba todo con una mirada completamente seria. Sus ojos brillaban intensamente mientras analizaba cada movimiento de Alice. Entonces habló lentamente. Esto no está bien. Aquiles giró rápidamente la mirada hacia él. La tensión en sus músculos es diferente, su energía cambió completamente. Hay alguien más dentro de ella. El ambiente comenzó a ponerse aún más pesado. Ella ya no es completamente Alice, y tú lo sabes. Goku permaneció en silencio. Su mirada seguía fija sobre Alice. Entonces... No te equivocas, Yamoshi, diría Goku con una voz fría. Desde el momento en que llegué aquí, me di cuenta de algo extraño. El aura de Goku comenzó a elevarse lentamente. Alice está consciente, pero al mismo tiempo no lo está. Las grietas dimensionales comenzaron a expandirse aún más. Cuando ella libere su verdadero poder, descubriremos quién está realmente frente a nosotros. Yamoshi cerró lentamente los ojos, como si estuviera recordando algo antiguo, algo aterrador. Esta presencia, diría seriamente, es lo más cercano a ese guerrero. En ese instante, la expresión de Goku cambió completamente. Sus ojos se volvieron mucho más fríos, mucho más intensos, porque sabía perfectamente a quién se refería Yamoshi. Aquel ser. La existencia prohibida que alguna vez estuvo cerca de destruirlo todo. Entonces, Yamoshi volvió a hablar. ¿Lucha en serio, Goku?, diría mientras el viento destruía todo a su alrededor. Oblígala a liberar su verdadero poder. Su mirada se volvió pesada. Quiero ver quién es realmente el ser que está despertando dentro de ella. Alice comenzó a reír lentamente, pero esa risa ya no sonaba humana. Una energía monstruosa comenzó a escapar de su cuerpo mientras sus ojos cambiaban lentamente de color. Y en ese instante, todo el planeta tembló violentamente, como si la existencia misma estuviera sintiendo miedo de lo que estaba a punto de despertar. El silencio se volvió pesado. Goku no dijo una sola palabra, pero ya no hacía falta. Su mirada cambió. No era ira. No era furia. Era algo peor. Decisión absoluta. El aire comenzó a distorsionarse. El suelo crujía bajo sus pies mientras su poder crecía sin control, segundo tras segundo, como si la realidad ya no pudiera contenerlo. Su aura dejó de ser visible, para convertirse en una presión invisible que aplastaba todo a su alrededor. Entonces, una onda de ki explotó desde su cuerpo, expandiéndose como una catástrofe viva. El espacio se desgarró, el tiempo titubeó, y de esa liberación nació algo más. Una figura emergió lentamente. Un guerrero. Alto. Imponente. Inhumano. Su pelaje gris se movía como si tuviera vida propia, su aura era salvaje, primitiva, antigua. No era poder entrenado. Era poder que existía antes de todo. Sus ojos se clavaron en la guerrera. Y entonces Goku habló, con una voz baja, pero cargada de algo imposible de ignorar. Querías que me pusiera serio. Un paso al frente. El suelo se partió. Pues mírame bien. El aura volvió a estallar, pero esta vez no fue un estallido, fue una presencia constante, sofocante, como estar atrapado dentro de una tormenta infinita. Este es mi verdadero poder. Otro paso. Más presión. Más grietas en la realidad. Un poder que jamás vas a alcanzar. Su mirada se endureció aún más. El poder primordial. Se detuvo justo frente a ella. El mundo alrededor ya no importaba. Así que no retrocedas ahora. Un leve gesto con la mano, y el aire se quebró. Porque esta batalla. Su aura rugió como una bestia ancestral. Ya empezó. El ambiente cambió. No hubo palabras. Alice permaneció inmóvil, pero su silencio ya no era calma. Era aceptación. Sus ojos, antes suaves, ahora estaban cargados de algo mucho más profundo, odio puro. Entendía una cosa. Goku ya no era un simple Saiyajin. Y ella, tampoco se quedaría atrás. Entonces el cielo murió. Un relámpago cayó. Luego otro. Y otro. Pero no eran rayos comunes, eran grietas de oscuridad condensada cayendo sobre la realidad misma. Cada impacto deformaba el espacio. Cada segundo, la intensidad aumentaba.
La luz comenzó a desaparecer, como si estuviera siendo devorada por algo invisible. El aura de Alice empezó a expandirse. Primero, como siempre. Después, demasiado. Su energía dejó de ser gentil. Se volvió pesada. Oscura. Antinatural. El aire se volvió denso, difícil de respirar, como si el mundo estuviera siendo sumergido en un abismo sin fondo. Sus ojos cambiaron. Ya no había dulzura. Solo quedaba una mirada que anunciaba destrucción. Entonces, explosión. Una detonación de poder sacudió todo el campo de batalla. Las grietas en la realidad se abrieron como heridas, y de ellas emergía oscuridad viva, arrastrándose, consumiendo todo a su paso. Alice dio un paso al frente. Su presencia ya no era la de una guerrera. Era algo más antiguo, más temido. Su voz rompió el caos, baja, pero absoluta. Así que este es tu límite. La oscuridad respondió, como si la reconociera. Entonces observa bien. Su aura colapsó sobre sí misma, y luego explotó hacia afuera en una forma completamente distinta. No era energía, era vacío. Este es el poder que devora reyes. El suelo desapareció bajo sus pies. No se rompió, simplemente dejó de existir. El poder que consume tronos. Detrás de ella, sombras comenzaron a tomar forma, siluetas de imperios caídos, ecos de reyes olvidados. El poder primordial de la oscuridad eterna. Levantó la mirada. Y por primera vez. No había diferencia entre ella y el abismo. Y yo soy quien lo domina. El silencio volvió. Pero esta vez. Era el silencio antes del fin. Goku permanecía completamente en silencio. Pero ese silencio era mucho más aterrador que cualquier palabra. Su mirada fría estaba fija sobre aquella presencia que había tomado el cuerpo de Alice. Ahora entendía perfectamente algo. Aquella batalla ya no era entre dos guerreros. Era una guerra capaz de marcar el inicio o el final de incontables mundos. El aura primordial alrededor de Goku comenzó a expandirse lentamente mientras el espacio continuaba quebrándose alrededor de su cuerpo. Debía actuar rápido, porque no sabía qué más era capaz de hacer aquel ser, a la distancia. Lamosi observaba todo con una expresión completamente seria. Incluso él podía sentirlo. Ese poder no pertenecía a una simple reina. Un dios desterrado, diría lentamente mientras apretaba los puños. Así que finalmente regresaste a los mundos. El ambiente se volvió más pesado. Lamosi observaba cada segundo de aquella batalla, entendiendo perfectamente la magnitud del desastre que estaba ocurriendo. Cada choque, cada explosión, cada grieta en la realidad, era el anuncio de una guerra que podría perdurar siglos enteros. Muchos reyes de distintos mundos observaban la batalla desde la distancia. Ninguno se atrevía a intervenir, porque todos reconocían aquella energía, la energía del antiguo rey. El ser que alguna vez había provocado el caos absoluto en incontables dimensiones. Y todos entendían algo. Si se involucraban, morirían. Entonces, la oscuridad alrededor de Alice comenzó a moverse violentamente, y una voz diferente salió desde su interior. Una voz profunda, antigua, monstruosa. Esto era lo que buscabas, ¿no es así? Diría mientras la oscuridad destruía el espacio alrededor de su cuerpo. Presenciar al verdadero Rey Supremo. Detrás de Alice comenzaron a aparecer gigantescas sombras deformes, como si antiguos imperios estuvieran despertando junto a él. Yo soy el único rey que debe existir en estos mundos. El cielo se quebró nuevamente. Y esto, apenas es un calentamiento antes de la verdadera batalla. Goku permaneció inmóvil. Su mirada seguía completamente fría. Ese mundo está lejos de aquí, continuaría diciendo la entidad. Pero ella. La oscuridad cubrió completamente el cuerpo de Alice. Ella fue mi portal. Su odio hacia ti me fortaleció, y ahora acabaré con tu vida. Por unos segundos. Todo quedó en silencio. Y entonces, Goku sonrió levemente. Una sonrisa fría, dominante. Así que eres tú quien ha estado causando problemas. Su aura comenzó a rugir violentamente. Perfecto. ¡Boom! Una inmensa presión explotó desde su cuerpo destruyendo los restos del planeta. Serás otro perro que eliminaré para acabar con la profecía de los mundos. Relámpagos primordiales comenzaron a caer alrededor de Goku. La profecía donde destruyes a cada rey existente. Sus ojos brillaron intensamente. Qué bueno será acabar contigo. La oscuridad alrededor de Alice comenzó a temblar. Pero Goku continuó hablando. Espero verte dentro de unos años, o cuando sea necesario. El universo alrededor comenzó a deformarse. Porque cuando llegue ese momento, Goku levantó lentamente la mirada. Tú y yo estaremos solos frente a toda la existencia. Su aura rugió como una bestia ancestral. Y solo habrá un ganador. Entonces,
La entidad dentro de Alice comenzó a reír. Una risa pesada, antigua. Ja 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 ja, esa arrogancia tuya es interesante. La oscuridad comenzó a expandirse aún más. Un guerrero que habla con tanta seguridad, normalmente tiene algo que demostrar. Alice adoptó lentamente una pose de combate. Sus ojos ya no parecían humanos. Espero que luches igual de bien como hablas, porque muchos prometen grandeza. La oscuridad explotó violentamente. Pero pocos pueden cumplirla. Goku respondió haciendo exactamente lo mismo. Adoptó una pose de combate. Su mirada era completamente fría, salvaje, dominante. Y entonces... no pasaron ni 2 microsegundos. ¡Fuuuuuush! Ambos guerreros desaparecieron. La zona de combate explotó instantáneamente mientras 2 rayos monstruosos cruzaban el universo destruyendo todo a su paso. Planetas enteros explotaban únicamente por la presión de sus auras. Y en el siguiente instante... los 2 guerreros impactaron brutalmente sus puños. El choque fue tan monstruoso que toda la zona de combate desapareció. Las realidades de aquel sector comenzaron a partirse violentamente mientras ondas de destrucción atravesaban dimensiones enteras. Veloces rayos comenzaron a moverse a velocidades absurdas. Cada golpe, cada rodillazo, cada choque de energía, era capaz de destruir mundos completos. La batalla había alcanzado un nivel completamente monstruoso. Entonces... uno de aquellos rayos salió disparado violentamente atravesando múltiples planetas hasta impactar brutalmente contra un nuevo mundo. ¡Boom! El planeta explotó parcialmente por la brutalidad del impacto. Océanos enteros desaparecieron, continentes se partieron, y enormes tormentas dimensionales comenzaron a cubrir el cielo, entre los restos destruidos. Goku comenzó a ponerse lentamente de pie, sangre caía por parte de su cuerpo, el daño era real. Cada golpe recibido había sido monstruoso, pero aún así, su mirada seguía siendo fría, intacta. Entonces levantó lentamente la vista, y observó a la guerrera a la distancia. La oscuridad alrededor de Alice seguía aumentando, y por primera vez, Goku entendió algo aterrador. Aquella entidad todavía no había mostrado todo su verdadero poder. El planeta destruido apenas seguía existiendo. Grandes fragmentos de tierra flotaban alrededor del campo de batalla mientras tormentas dimensionales consumían lentamente el cielo. En medio de aquel caos, Alice observaba a Goku con una mirada completamente fría. La oscuridad alrededor de su cuerpo seguía creciendo mientras aquella armadura negra liberaba una presión monstruosa. Entonces... ¿qué pasó, Son Goku? Diría Alice con una sonrisa arrogante. ¿No que eras el guerrero más temible de los mundos y de toda la existencia? La oscuridad comenzó a agrietar el espacio alrededor de ella. Y mírate ahora, no eres nadie. Solo otro guerrero lleno de ego y falsas ideas de supremacía. Goku permaneció en silencio unos segundos. Y entonces... comenzó a reír. Una risa baja, pesada, como si realmente estuviera disfrutando aquella batalla. Ja 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 ja, debo admitir algo, diría mientras limpiaba la sangre de su rostro. Ese golpe realmente fue fuerte. Su aura primordial rugió lentamente. Lo sentí de verdad. Goku levantó la mirada hacia Alice. Sus ojos seguían siendo completamente dominantes. Pero dime algo. El aire comenzó a distorsionarse nuevamente. ¿Qué porcentaje de tu verdadero poder estás usando? Una sonrisa salvaje apareció en el rostro de Goku. Porque quiero ver hasta dónde llega realmente tu grandeza. Por unos segundos. La entidad dentro de Alice guardó silencio, y luego respondió. La verdad. La oscuridad comenzó a expandirse lentamente. Esto apenas debe ser un 10% de mi verdadero poder. El universo alrededor tembló. Mi verdadero poder está muy por encima de esto. Alice observó lentamente su propio cuerpo, y por primera vez, pareció molesta. Este cuerpo es demasiado mediocre para soportar el poder de un rey como yo. Goku sonrió aún más. Aquellas palabras no lo intimidaban, lo emocionaban. Entonces sí eres interesante, diría mientras adoptaba nuevamente su pose de combate. Porque incluso usando ese cuerpo estás demostrando un poder monstruoso. Relámpagos primordiales comenzaron a caer alrededor de él. Y siento claramente que todavía ocultas mucho más. Alice levantó lentamente la mirada. Este cuerpo jamás fue creado para soportar mi grandeza, diría con desprecio. Mi poder no puede medirse dentro de un recipiente tan débil como este. Entonces, Goku dio un paso al frente, y el planeta volvió a temblar violentamente. Pues ahí está tu problema. Su aura comenzó a aplastar la realidad nuevamente.
Ese cuerpo nunca fue entrenado para soportar combates de este nivel. El espacio detrás de Goku comenzó a quebrarse lentamente. Y aún así lo estás forzando demasiado. La mirada de Goku se volvió más intensa. Espero que tengas más resistencia, porque honestamente... Una sonrisa arrogante apareció en su rostro. Ya empiezas a aburrirme. La oscuridad alrededor de Alice explotó violentamente. Pero después... La entidad comenzó a reír. Ja 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 ja, esa arrogancia tuya realmente me impresiona. Las grietas dimensionales comenzaron a multiplicarse. Espero que cuando llegues frente a mí en persona, sigas hablando igual de seguro. Entonces... Goku extendió lentamente una mano hacia ella. Pues ven y da la cara de una vez. Una presión monstruosa explotó desde su cuerpo. Quiero ver si realmente eres tan fuerte como dices. La mirada de Goku era completamente salvaje. Porque el que mucho habla, normalmente poco termina haciendo. Su aura rugió violentamente. Y por ahora solo estás convirtiéndote en la burla de estos mundos. Alice adoptó nuevamente una pose de combate. Su mirada era fría, asesina. Entonces observa bien, diría mientras el vacío comenzaba a rodearla. Porque pronto entenderás la diferencia entre tú y un verdadero rey primordial. La tensión en la zona de combate se volvió insoportable. Los dos guerreros se observaban fijamente mientras sus aulas destruían los restos del planeta segundo tras segundo. Y entonces... No pasaron ni 2 microsegundos. Ambos desaparecieron. El caos explotó instantáneamente. 2 veloces rayos comenzaron a cruzar el universo a velocidades absurdas destruyendo todo a su paso. Planetas, dimensiones, fragmentos enteros de realidad. Todo explotaba únicamente por la brutalidad de sus movimientos. Y en el siguiente instante, sus puños chocaron brutalmente. El impacto generó una onda de destrucción tan monstruosa que múltiples realidades comenzaron a colapsar simultáneamente. La batalla alcanzaba niveles completamente absurdos. 2 rayos salvajes se movían a velocidades imposibles, impactándose brutales golpes segundo tras segundo. Ninguno se estaba conteniendo. Ninguno estaba guardando energía. Estaban llevando sus cuerpos al límite absoluto. Goku se desplazaba violentamente impactando brutales golpes en distintas partes del cuerpo de Alice. Rostro, costillas, abdomen. Pero algo no estaba bien. Cada golpe que conectaba. Sentía que impactaba una capa imposible de romper. Una armadura. Una protección monstruosa creada por aquella oscuridad primordial. Los ojos de Goku se entrecerraron. Porque estaba entendiendo algo peligroso. Esa armadura no era simple defensa. Era parte del verdadero poder de aquel rey antiguo. Mientras tanto, Alice aprovechaba completamente aquella ventaja. Se movía a velocidades brutales impactando salvajes golpes sobre Goku. Cada segundo aumentaba más la intensidad. Cada golpe era más pesado, más destructivo, más letal, y poco a poco. Incluso el cuerpo primordial de Goku comenzaba a resentir el daño de aquella batalla monstruosa. La batalla había dejado de parecer un combate entre guerreros. Ahora, era una catástrofe que estaba alcanzando niveles imposibles de medir. Durante largos e intensos minutos ambos monstruos continuaron intercambiando brutales golpes a velocidades absurdas, provocando que las realidades de aquel reino comenzaran a partirse violentamente. Cada impacto destruía dimensiones. Cada choque hacía colapsar sectores enteros del universo. Y lo más aterrador era que aquel verdadero rey antiguo aún ni siquiera había llegado físicamente a esos mundos. Aquello que Goku estaba enfrentando solo era una manifestación incompleta, un recipiente temporal, y aún así, la destrucción era monstruosa. Veloces rayos cruzaban el espacio a velocidades imposibles mientras salvajes golpes explotaban segundo tras segundo. Puños, rodillazos, codazos. Cada movimiento era brutal. Cada instante era un desastre absoluto. Entonces, uno de aquellos rayos salió disparado violentamente atravesando múltiples capas atmosféricas hasta impactar brutalmente contra la superficie del planeta. Una explosión gigantesca se extendió por casi 100 kilómetros destruyendo todo a su paso. Océanos desaparecieron. Montañas fueron borradas. Continentes completos comenzaron a hundirse. El planeta estaba muriendo. Su tiempo ya se estaba agotando. En medio de aquel inmenso cráter, Alice observaba a Goku con una mirada completamente fría. La oscuridad alrededor de su cuerpo seguía expandiéndose lentamente. Veo que terminé usando demasiada fuerza en ese golpe, diría con arrogancia. Al final solo sigues siendo basura. El vacío comenzó a temblar. Solo eres otro perro más del montón. Honestamente, sería mejor que te eliminaras antes de que mi verdadero cuerpo llegue aquí. Una sonrisa oscura apareció en su rostro. Así evitaría perder tiempo contigo.
por unos segundos. Todo quedó en silencio. Y entonces, Goku comenzó a reír. Una risa pesada, salvaje. Ja 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 ja. Goku se puso lentamente de pie mientras parte de su sangre caía al suelo destruido. Ese cuerpo apenas puede seguirme el paso. Su aura primordial comenzó a rugir nuevamente. No eres más que otro perro del montón intentando jugar a ser un rey. Sin embargo, en el fondo, Goku entendía perfectamente algo. La facilidad con la que aquella entidad había logrado romper parte de su defensa hablaba demasiado del verdadero nivel de aquel monstruo. Aquella técnica no era normal. Era el estilo de un rey antiguo que había sobrevivido incontables guerras. Alice sonrió lentamente. «Hablas demasiado», diría mientras la oscuridad rodeaba completamente su brazo. «Pero al final solo eres un guerrero que juega a ser un rey supremo». Las grietas dimensionales comenzaron a multiplicarse nuevamente. «Ese trono jamás te perteneció». Su mirada se volvió más intensa. «No lo ganaste correctamente». El vacío rugió detrás de ella. «Pero no importa, al final solo serás mi diversión». Adoptó nuevamente una pose de combate. «Espero que estés listo para la batalla de nuestras vidas». A la distancia, Lamosi observaba todo con extrema seriedad. Sus ojos seguían cada movimiento de ambos guerreros. Entonces habló. «Acaba esto rápido». Goku no apartó la mirada de Alice. Ese ser está perdiendo estabilidad dentro de ese cuerpo, pero mientras pelea. Lamosi apretó los puños. «Está aprendiendo cada uno de tus movimientos». El ambiente se volvió pesado. Eso es lo peligroso de él. Goku permaneció unos segundos en silencio. Y después, sonrió ligeramente. «Eso ya lo noté». Su energía comenzó a calmarse lentamente. Algo extraño, algo peligroso. Porque mientras más calmado estaba Goku, más aterradora se volvía su presencia. La verdad, su estilo de combate es bastante pobre. Relámpagos primordiales comenzaron a girar lentamente alrededor de él. «Esta batalla todavía está muy por debajo de mi verdadero nivel». Su mirada se volvió fría. «Creo que ya jugué suficiente tiempo». Lamosi lo observó seriamente. «No te confíes demasiado», diría lentamente. «Ese error puede costarte la existencia misma». Goku simplemente cerró los ojos unos segundos. Y volvió a abrirlos. Ahora, su mirada era completamente distinta. Más salvaje, más fría, más dominante. Entonces, la tensión volvió a cubrir todo el universo. Ambos guerreros se observaron fijamente. Y en menos de 2 microsegundos, desaparecieron. El caos explotó instantáneamente. Los rayos de ambos comenzaron a cruzar dimensiones enteras, impactándose brutales golpes segundo tras segundo. La batalla era monstruosa. Cada choque hacía temblar la existencia. Cada impacto destruía sectores completos de realidad. Pero esta vez, algo había cambiado. Goku comenzó a moverse a velocidades mucho más absurdas. Sus golpes se volvieron salvajes, precisos, mortales. Un brutal golpe directo al abdomen. Otro impacto al rostro. Un rodillazo brutal en las costillas. Alice comenzó a retroceder violentamente. Por primera vez desde el inicio de la batalla. No podía defenderse. Golpe tras golpe. Su cuerpo comenzaba a colapsar. La energía primordial y de muerte de Goku ardía cada segundo con más intensidad. Alice ya no podía seguir el ritmo. Su mente apenas entendía qué estaba pasando. Y aquello comenzó a poner nerviosa a la entidad dentro de ella. La batalla continuó durante largos minutos. Un feroz intercambio de destrucción absoluta. Hasta que finalmente, un rayo salió disparado atravesando completamente el planeta. La explosión fue tan monstruosa que el mundo terminó partiéndose en dos. El caos cubrió todo aquel espacio. Y desde lo alto, Goku observaba la destrucción con una mirada completamente seria. Su aura primordial y su energía de muerte ardían violentamente alrededor de su cuerpo. La intención asesina que liberaba era monstruosa, porque entendía algo perfectamente. Aquella batalla era la más importante de toda su existencia, y por primera vez en muchísimo tiempo, Goku estaba peleando con auténticas intenciones de matar. Ice se puso de pie una vez más. Todo su cuerpo temblaba sin control. La magnitud de los golpes que había recibido era simplemente monstruosa. Cada músculo estaba desgarrado, cada hueso parecía estar al borde del colapso y el dolor interno recorría su cuerpo como una tormenta imposible de detener. Sin embargo, se negó a caer. Sus ojos seguían ardiendo con la misma determinación. Había comprendido algo durante aquel combate. Su enemigo no era un simple guerrero. Era un rey. Una bestia nacida para dominar los campos de batalla. Pero aún así continuaría luchando. Aunque tuviera que levantarse 1000 veces. Aunque su cuerpo terminara destruido. Jamás retrocedería.
Goku descendió lentamente hasta quedar frente a ella. Su presencia era tan abrumadora que el espacio mismo parecía volverse más pesado. Sin mostrar la menor emoción, sujetó a Alice del rostro y la observó fijamente. ¿Así que tú eres la guerrera que pretende derrotarme? ¡Qué decepción! Al final eres incapaz de ofrecerme una verdadera batalla. Hablas de victoria, hablas de superar a los reyes, pero no has demostrado absolutamente nada. Solo eres otra guerrera que no entiende la diferencia entre un sueño y la realidad. Alice apretó los dientes. La sangre caía por su rostro mientras una sonrisa desafiante comenzaba a dibujarse. Maldita sea, esos golpes fueron brutales. Ni siquiera fui capaz de seguir tus movimientos. Solo sentí como tu poder atravesaba cada parte de mi cuerpo. Ahora lo entiendo, tú no eres un guerrero común. Eres exactamente lo que dices ser. Un rey capaz de lograr cosas imposibles. Goku sonrió. Una sonrisa arrogante. Una sonrisa propia de alguien que jamás había conocido la derrota. ¿Qué sucede? ¿Te quedaste sin palabras después de recibir semejante paliza? Lo que sentiste fue apenas una fracción de mi verdadera fuerza. Por primera vez he liberado el poder primordial. Espero que no pienses rendirte ahora. Todavía deseo divertirme un poco más. Alice soltó una carcajada. Jajaja, debo admitirlo. Ese ataque fue impresionante. Me dejó sin palabras por unos instantes. Eres fuerte, extremadamente fuerte. No voy a negarlo. Pero dime algo, ¿eso fue todo? ¿Esa es toda la fuerza de la bestia que presume haber sembrado el caos en incontables mundos? Las venas del brazo de Goku se marcaron. Su sonrisa desapareció. Qué divertido, incluso después de recibir semejante castigo sigues subestimándome. Supongo que la ignorancia es el refugio de los débiles. Hablas demasiado para alguien que apenas puede mantenerse de pie. De repente desapareció. Alice abrió los ojos. Demasiado tarde. Una presión aterradora apareció detrás de ella. El golpe impactó con una fuerza indescriptible. Su cuerpo salió disparado a través del cielo a una velocidad imposible, atravesando montañas, océanos y continentes enteros antes de estrellarse brutalmente contra la superficie del planeta. La explosión resultante iluminó el firmamento. Kilómetros de tierra desaparecieron en un instante. La onda expansiva arrasó todo a su paso. Montañas enteras se redujeron a polvo. Los mares se elevaron como gigantescos muros de agua. El planeta supremo quedó envuelto en un silencio aterrador. Incluso la naturaleza parecía temer a las dos bestias que luchaban hasta la muerte. Goku observó la destrucción desde lo alto. Ni siquiera se había movido de su posición. Esto es divertido. De hecho, me estás ofreciendo una batalla de la que puedo aprender. Tu forma de luchar es interesante. Pero si realmente deseas desafiarme, será mejor que regreses con algo más que palabras. Porque hasta ahora solo me has demostrado una cosa. Su aura dorada explotó violentamente. Que eres demasiado débil. Alice emergió lentamente del cráter gigantesco. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Pero seguía sonriendo. Jajajaja, este maldito cuerpo apenas puede soportar el poder de monstruos como ustedes. Reyes eternos capaces de destruir mundos con un simple movimiento. Pero escucha bien, Goku. El poder que llevo dentro todavía no ha despertado por completo. Cuando lo haga, la existencia entera será incapaz de soportarlo. Goku bajó la mirada. Su expresión se volvió fría. Lo que digas. Al final, las palabras no tienen valor en el campo de batalla. Ya me cansé de escucharte hablar. Este juego terminó. Una presión monstruosa cubrió el planeta. Las nubes desaparecieron. El cielo comenzó a fracturarse. Es hora de luchar en serio. Alice limpió la sangre de su rostro. Su sonrisa se volvió aún más grande. Entonces adoptó una postura de combate mientras una energía inmensa comenzaba a despertar alrededor de ella. Perfecto. Porque la grandeza de un guerrero no se demuestra con palabras. Su aura explotó como una supernova. Se demuestra en la batalla. Y así, las dos bestias volvieron a prepararse para un enfrentamiento que haría temblar los cimientos de la existencia. La tensión dominaba cada rincón del planeta supremo. Las miradas de ambos guerreros chocaban con una intensidad aterradora. Ninguno realizaba el más mínimo movimiento. El viento había desaparecido. El tiempo parecía haberse detenido ante la presencia de aquellas dos bestias. Los cielos se encontraban fracturados. La tierra estaba al borde del colapso. Y la batalla había llegado al momento decisivo. Un guerrero estaba alcanzando su límite. Y el otro estaba a punto de demostrar por qué era considerado un rey. De repente. ¡Boom! Ambos desaparecieron de sus posiciones. Su velocidad fue tan absurda que el espacio explotó detrás de ellos.
Donde pasaban solo quedaban ondas de destrucción y grietas que atravesaban el aire como si la realidad estuviera siendo despedazada. Entonces sus puños chocaron. La colisión generó una explosión tan gigantesca que continentes enteros comenzaron a desmoronarse. Montañas desaparecieron. Océanos se elevaron hacia el cielo. La superficie del planeta supremo se hundía cada vez más. La batalla continuó durante largos e intensos minutos. Golpe tras golpe. Impacto tras impacto. Cada intercambio era más brutal que el anterior. Los puñetazos atravesaban montañas. Las patadas partían el horizonte. Las ondas expansivas arrasaban todo lo que existía a kilómetros de distancia. Era una lucha digna de leyendas. Pero poco a poco comenzó a hacerse evidente una realidad. Uno de los guerreros estaba dominando completamente el combate. Goku. Sus movimientos eran precisos. Su velocidad era superior. Su poder aumentaba con cada segundo que pasaba. Había comprendido por completo el estilo de combate de Alice. Ya no existían sorpresas. Ya no existían dudas. Había descifrado el juego de su rival. Y ahora estaba aplastándola sin mostrar la menor misericordia. Cada golpe conectaba con una violencia monstruosa. Cada impacto hacía temblar el planeta. Cada ataque acercaba más a Alice a la derrota. La guerrera intentaba reaccionar. Intentaba responder. Intentaba encontrar una apertura. Pero era inútil. Los puños de Goku aparecían desde todas las direcciones. Su velocidad había alcanzado un nivel imposible de seguir. Un brutal golpe impactó en el abdomen de Alice. Otro golpe destrozó sus defensas. Una patada salvaje la lanzó a través de cientos de kilómetros. El dolor recorría cada parte de su cuerpo. Sus brazos temblaban. Su respiración era pesada. Y aún así seguía luchando. La batalla continuó por varios minutos más. Un intercambio feroz capaz de destruir mundos enteros. Hasta que finalmente ocurrió. Un destello atravesó el horizonte. El cuerpo de Alice salió disparado como un rayo de energía. Atravesó montañas. Destruyó cordilleras enteras. Perforó enormes masas de roca. Y terminó impactando contra la superficie del planeta con una fuerza tan monstruosa que se abrió un cráter gigantesco visible desde cualquier punto del mundo. El silencio cubrió el campo de batalla. Entre el humo y las llamas, una figura permanecía inmóvil. Goku. De pie. Intacto. Con una mirada fría y dominante. Su aura dorada iluminaba los cielos destruidos mientras observaba el enorme cráter provocado por su último ataque. Entonces habló. Esto está llegando a su final. Su voz resonó por todo el planeta. Debo admitir que al principio pensé que podrías ofrecerme algo interesante. Creí que tal vez serías diferente a los demás. Su aura comenzó a expandirse lentamente. La presión que liberaba era tan inmensa que el espacio se deformaba a su alrededor. Pero después de todo este tiempo solo entendí una cosa. Los cielos rugieron. La tierra volvió a temblar. Y los ojos de Goku brillaron con una intensidad aterradora. Nunca fuiste una verdadera amenaza. Guardó silencio durante unos segundos. Luego señaló el enorme cráter donde había caído Alice. Todo este combate no fue más que un juego para mí. La presión de su energía explotó nuevamente. Y ahora, es hora de terminarlo. La zona de combate quedó sumida en un silencio absoluto. La destrucción que momentos atrás había sacudido los mundos había desaparecido por completo. No quedaban explosiones. No quedaban rugidos. No quedaban choques de poder, solo silencio. El cuerpo de Alice yacía sobre la superficie del planeta supremo mientras antiguas runas doradas comenzaban a romperse lentamente a su alrededor, una tras otra, como si un sello milenario estuviera llegando a su fin. Al mismo tiempo, la energía del planeta comenzó a restaurarse. Los cielos recuperaron su brillo. Los ríos volvieron a fluir. La vida regresaba lentamente a cada rincón de aquel reino. Goku observó la escena con una mirada profunda. No sonrió. No habló durante varios segundos. Había comprendido algo. Aquella guerrera no había sido derrotada definitivamente. Su presencia seguía existiendo. Su destino todavía no había terminado. Y eso significaba una sola cosa. Las futuras guerras serían aún más peligrosas. Los reyes de los mundos pronto comenzarían a moverse. Y cuando eso ocurriera, la existencia entera temblaría. A unos metros de distancia, Aquiles observaba los restos del campo de batalla con evidente preocupación. Padre, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Su voz sonó seria. Lo que sentí hace unos momentos no fue normal. Esa presencia, ese poder, era algo completamente diferente. Fue como si un rey supremo hubiera despertado. Dime, ¿qué fue lo que pasó? Goku permaneció en silencio. Sus ojos observaban el horizonte infinito. Finalmente respondió. El caos se acerca. El viento comenzó a soplar. Los reinos están comenzando a moverse. Muchos reyes caerán.
Muchos emperadores desaparecerán. Innumerables mundos serán destruidos. Su mirada se volvió fría. Y cuando todo termine, solo uno permanecerá en la cima. Aquiles guardó silencio. Goku continuó hablando. Existe una antigua profecía que amenaza el equilibrio de todos los reinos. Una profecía capaz de decidir el futuro de la existencia misma. Su aura liberó una leve presión. Mi deber será destruir ese destino y crear uno nuevo. Por un instante cerró los ojos. O morir intentándolo. Aquiles sintió un escalofrío. Aquellas palabras tenían un peso enorme. Sin embargo, Goku volvió a observarlo. Pero antes de preocuparme por eso. Su mirada recorrió el cuerpo del joven guerrero. Debes hacerte más fuerte. Mucho más fuerte. Aquiles bajó la cabeza. Padre, lo he intentado durante años. Apretó los puños. Mi cultivo se estancó. Durante una batalla forcé demasiado mi energía y terminé dañando mis venas espirituales. Desde entonces no he logrado avanzar. Su frustración era evidente. He buscado a los mejores alquimistas de incontables reinos. Ninguno pudo ayudarme. Nadie fue capaz de reparar el daño. Goku permaneció observándolo. Entonces cerró los ojos. Su conciencia penetró directamente en el interior espiritual de Aquiles. Lo que vio fue inmediato. Ya entiendo. Su voz sonó tranquila. Tu mar espiritual está fracturado. Aquiles abrió los ojos sorprendido. ¿Qué? Sobrecargaste tu núcleo de energía durante un entrenamiento extremo. La presión destruyó parte de los canales principales de circulación espiritual. Goku negó con la cabeza. No es un problema grave. Aquiles quedó inmóvil. ¿No lo es? No. La respuesta fue inmediata. Para los alquimistas comunes sería imposible solucionarlo. Para mí apenas es un inconveniente menor. La esperanza regresó al rostro del joven guerrero. ¿Entonces puedes ayudarme? Goku finalmente sonrió. Por supuesto. Colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Eres mi hijo. La energía del Rey Supremo recorrió el cuerpo de Aquiles durante unos segundos. El poder que he alcanzado me permite observar cada rincón de tu existencia. Puedo reparar tu mar espiritual en cuestión de días. Aquiles sintió como la emoción recorría todo su cuerpo. Sin embargo, Goku continuó hablando. Pero eso no será suficiente. Su mirada se volvió seria. Dime, Aquiles. Los cielos parecieron oscurecerse. ¿Deseas venir conmigo al Palacio Supremo? El joven levantó la cabeza. ¿Palacio Supremo? El reino donde resido actualmente. La presión de Goku aumentó ligeramente. Un lugar donde nacen los verdaderos reyes. Su voz resonó con autoridad. Allí te entrenaré personalmente. ¿Entrenarme, usted mismo? Así es. Goku cruzó los brazos. O puedes quedarte aquí y continuar viviendo con el mismo poder mediocre que posees actualmente. Aquiles no respondió de inmediato. Pensó en su madre, pensó en su reino, pensó en las guerras que se acercaban. Finalmente habló. Padre, si voy, quiero que mi madre también nos acompañe. Goku levantó una ceja. ¿Por qué? Porque somos una familia. Su respuesta fue inmediata. No quiero volverme fuerte solo. Quiero que nosotros tres avancemos juntos. Si las guerras que se acercan son tan terribles como dices, entonces debemos prepararnos como una familia. Por primera vez en mucho tiempo, Goku mostró una pequeña sonrisa. Buena respuesta. Luego giró la mirada hacia el horizonte. Entonces los llevaré a ambos. La energía del Rey Supremo cubrió el planeta. Pero deben comprender algo. Su voz se volvió más pesada. Los entrenamientos no serán sencillos. Montañas enteras comenzaron a temblar. Soportarán presiones capaces de destruir mundos. Los cielos rugieron. Atravesarán pruebas donde incluso los emperadores fracasan. El espacio comenzó a distorsionarse. Serán llevados hasta el verdadero límite de su existencia. Aquiles no retrocedió. Ni un solo paso. Acepto. Su mirada brilló con determinación. No importa cuántos años tome. ¿Estás seguro? Sí. La energía comenzó a despertar alrededor del joven. Aunque deba pasar billones de años entrenando en otra dimensión. Su aura se elevó. Aunque tenga que sacrificarlo todo. Sus ojos ardían con una voluntad inquebrantable. Me convertiré en el guerrero más poderoso de los mundos. La tierra tembló bajo sus pies. Y por primera vez en mucho tiempo, Goku pudo ver el nacimiento de un verdadero rey. Entonces prepárate, Aquiles. Una enorme puerta dorada apareció detrás de él. Porque el entrenamiento que está por comenzar. Su aura cubrió los cielos infinitos. Cambiará el destino de todos los reinos para siempre. Y así, durante los días siguientes, los guerreros continuaron preparando todo para su partida. No se trataba simplemente de viajar a otro reino, mucho menos a uno que jamás habían visitado. Cada mundo poseía sus propias leyes.
Cada reino tenía sus propios guardianes. Y cada dimensión protegía sus secretos con reglas imposibles de ignorar. Incluso los reyes debían respetar ciertos decretos. Y el reino al que se dirigían no era un reino común. Era uno de los lugares más antiguos de toda la existencia. Un mundo donde habían nacido emperadores capaces de gobernar galaxias enteras. Un reino donde el poder era la ley absoluta. Por ello, todo debía hacerse correctamente. Permisos, acuerdos, preparativos. Nada podía quedar al azar. Así transcurrió una semana completa. Poco a poco, el reino comenzó a recuperar la normalidad. La oscuridad que había cubierto los mundos tras la batalla desaparecía lentamente. Los cielos volvieron a brillar. Las ciudades fueron reconstruidas. La paz regresó a cada rincón de la existencia. Los dioses observaban todo desde la distancia. Ninguno se atrevió a intervenir. Ninguno tuvo el valor de desafiar a Son Goku o a Alice después de lo ocurrido. Aquella batalla había dejado una verdad grabada en los corazones de todos. Ya no eran simples dioses. Ya no eran simples gobernantes. Incluso el título de rey comenzaba a quedarse pequeño para seres de semejante nivel. Aquiles apareció frente al gran palacio con una mirada firme. Padre, todo está listo. Goku giró lentamente la cabeza. ¿Ya tomaron una decisión? Sí. Aquiles asintió. Los asuntos del reino han sido organizados. La nueva reina gobernará en nuestra ausencia y mi madre ya aceptó todas las condiciones del viaje. Una sonrisa apareció en su rostro. Espero que usted también esté listo. Goku cruzó los brazos. Todo está preparado. Su mirada recorrió el horizonte. Nuestro reino ya nos espera. Los entrenamientos comenzarán apenas lleguemos. La presión de su aura se sintió por un instante. Además, esta última batalla dejó un mensaje muy claro para todos los dioses. Los cielos temblaron levemente. Todos los reyes de los mundos ya fueron advertidos. Su voz se volvió fría. Si generan caos innecesario mientras estoy ausente. Guardó silencio unos segundos. Los eliminaré personalmente. Aquiles sonrió. Incluso después de una semana, las palabras de su padre seguían imponiendo respeto. Lazuli, que se encontraba cerca observando los preparativos, decidió intervenir. Señor Goku, creo que no era necesario advertir a los reyes de esa forma. La mujer soltó una pequeña sonrisa. Después de ver su poder, cualquiera entendería que la paz es la única opción posible. Luego pareció recordar algo. Aunque hay algo que me genera curiosidad. Miró a Goku. ¿Qué ocurrió con Auritz? No lo hemos visto desde aquella batalla. Goku permaneció en silencio durante unos segundos. Después de lo ocurrido decidió abandonar su planeta. La respuesta fue simple. La derrota que sufrió fue demasiado grande. Su mirada se volvió profunda. Ser superado por su propio hijo fue una humillación que jamás imaginó experimentar. Lazuli bajó la mirada. Entiendo. Luego suspiró. Pero quizá fue demasiado duro para él. No. La respuesta de Goku fue inmediata. Fue necesario. Todos guardaron silencio. Hubo alguien que me pidió que hiciera exactamente eso. Su sonrisa apareció lentamente. Auritz llevaba demasiado tiempo ocultando su verdadero potencial. La energía de Goku vibró levemente. Necesitaba romperse para poder renacer. Sus ojos brillaron. Y créanme. Una presión monstruosa escapó de su cuerpo. En este mismo instante se está volviendo más fuerte de lo que jamás imaginó. Goku observó el cielo. Cuando regrese será como un ave fénix emergiendo de sus cenizas. Un dios completamente nuevo. En ese momento una presencia familiar apareció detrás de ellos. Alice. Vestía una armadura ceremonial y una capa blanca que ondeaba con el viento. Su mirada reflejaba una determinación absoluta. Cariño, ya estoy lista. Goku la observó. ¿Estás segura? Alice sonrió. Por supuesto. Su energía comenzó a elevarse lentamente. Sé perfectamente que el lugar al que iremos no será sencillo. Los entrenamientos serán brutales. Las pruebas serán imposibles. Y probablemente sufriremos más de una vez. Levantó la cabeza con orgullo. Pero si todo eso me permite volverme más fuerte. Sus ojos brillaron. Entonces daré absolutamente todo para convertirme en la reina más poderosa de los mundos. El silencio reinó durante unos segundos. Finalmente Goku negó con la cabeza. No es tan sencillo. Su voz se volvió seria. El poder que poseo no fue un regalo. El viento comenzó a agitarse. Fue construido a través de incontables guerras. Miles de derrotas. Siglos de sufrimiento. Y sacrificios que pocos serían capaces de soportar. La presión de su aura aumentó. El camino del dragón monarca es uno de los senderos más crueles de toda la existencia. Alice escuchó cada palabra sin apartar la mirada. Lo sé. Su respuesta fue firme. Sé que has sufrido para llegar hasta aquí.
Sé que has sacrificado más que cualquier otro rey. Y precisamente por eso deseo recorrer ese camino. Sonrió. Quiero descubrir hasta dónde soy capaz de llegar. Goku observó a su familia. Aquiles, Alice. Ambos poseían la misma determinación, la misma voluntad de hacerse más fuertes. Finalmente asintió. Entonces llegó la hora. Detrás de él apareció un gigantesco portal dorado. Rayos de energía ancestral surgían desde su interior. Era una puerta hacia un reino desconocido. Un reino donde nacerían nuevos emperadores. Goku giró hacia la Azuli. Con un movimiento de su mano creó un pequeño artefacto cristalino y se lo entregó. La Azuli. Ella lo recibió con respeto. Cuida los reinos durante nuestra ausencia. Si surge cualquier problema. El cristal brilló intensamente. Activa este dispositivo. No importa en qué rincón de la existencia me encuentre. Acudiré inmediatamente. La Azuli inclinó la cabeza. Puede confiar en mí, señor Goku. Goku sonrió por última vez. Luego observó el portal. La aventura estaba por comenzar. El entrenamiento que los esperaba cambiaría sus destinos para siempre. Y sin decir una sola palabra más. El Rey Supremo avanzó hacia la puerta dorada mientras Aquiles y Alice lo seguían. Los tres desaparecieron dentro del portal. Y así comenzó una nueva era. La era donde una familia de guerreros desafiaría los límites de la existencia para alcanzar el poder de los verdaderos reyes eternos. Los guerreros no perdieron ni un segundo. Apenas el portal se cerró tras el paso de Son Goku, Alice y Aquiles, ambos aceleraron a velocidades extremas con la intención de seguir el rastro de su rey. Sin embargo, mientras avanzaban por los corredores dimensionales, una realidad comenzó a hacerse evidente. Era imposible alcanzarlo. Cada hora que pasaba aumentaba más la distancia entre ellos. Cada intento por seguir su velocidad terminaba en fracaso. Aquello los obligó a comprender algo aterrador. El nivel de Son Goku ya había dejado de ser algo que pudiera medirse con parámetros normales. Su existencia había evolucionado hacia algo completamente distinto, algo superior, algo capaz de desafiar incluso las leyes que gobernaban los mundos. Tras casi 10 horas atravesando dimensiones, reinos y caminos cósmicos, finalmente llegaron a una enorme frontera dimensional. Al otro lado se encontraba un lugar completamente diferente a todo lo que habían visto. Era un reino envuelto en una extraña paz. Los cielos eran oscuros. Las montañas parecían gigantes eternos observando el horizonte. Y una energía inmensa cubría cada rincón del lugar. Era un poder tranquilo, controlado, silencioso. Pero al mismo tiempo ocultaba una oscuridad tan profunda que incluso Alice sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Aquiles observó el paisaje con atención. Este lugar. Su voz sonó seria. Es completamente diferente a cualquier reino que haya conocido. Antes de que pudieran continuar hablando, una presencia apareció frente a ellos. Beru, el guardián del reino de la oscuridad. El guerrero inclinó ligeramente la cabeza. Bienvenidos, mi reina. Luego observó a Aquiles. Bienvenido, príncipe. Su voz era firme. Han llegado al reino de la oscuridad, uno de los reinos más antiguos de toda la existencia. El viento comenzó a soplar alrededor de ellos. Un lugar donde nacieron incontables emperadores. Un reino donde el caos y el orden coexistieron durante milenios. Y donde los débiles jamás sobreviven. Alice observó los enormes palacios negros visibles en la distancia. Así que este es el reino donde vive Goku. Beru asintió. Su majestad los estaba esperando. De hecho, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Llegó hace aproximadamente 2 horas. Aquiles abrió los ojos. ¿2 horas? Alice tampoco pudo ocultar su sorpresa. ¿Cómo es posible? Nosotros hemos estado viajando durante 10 horas. Beru soltó una pequeña risa. Eso solo demuestra la diferencia entre ustedes y él. El silencio reinó durante unos segundos. Alice bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la verdadera magnitud de la distancia que los separaba. Su poder. Suspiró lentamente. Cada vez que descubro algo nuevo sobre él me doy cuenta de lo lejos que estoy de alcanzarlo. Miró el horizonte. A veces incluso me pregunto por qué sigue preocupándose por nosotros cuando posee una fuerza tan absurda. Beru negó con la cabeza. Porque ustedes son su familia. La respuesta fue inmediata. Y para el señor Goku no existe nada más importante que eso. La mirada de Beru se volvió profunda. Todas las guerras que ha librado. Todos los sacrificios que ha realizado. Todos los entrenamientos que ha soportado. Su voz resonó con respeto. Han sido por una sola razón.
Proteger aquello que más ama. Alice guardó silencio. Aquellas palabras tenían más valor que cualquier demostración de poder. Aquiles sonrió. Por un instante comprendió mejor a su padre. No era solamente un rey. Era alguien que había cargado el peso de innumerables mundos para mantener a salvo a quienes amaba. Finalmente el joven dio un paso al frente. Señor Beru. Sí, príncipe. ¿Podría guiarnos hasta el palacio? Sus ojos brillaron con determinación. Hemos venido para volvernos más fuertes. ¿Y si mi padre realmente piensa entrenarnos? Apretó los puños. Entonces aprovecharé cada segundo. Beru asintió lentamente. Esa es la actitud correcta. Luego comenzó a caminar. Pero les advierto algo. Su voz se volvió más seria. Los entrenamientos de su majestad no son normales. Las enormes puertas negras del reino comenzaron a abrirse a lo lejos. Muchos guerreros han abandonado después del primer día. Otros rompieron sus límites. Y algunos terminaron convirtiéndose en auténticas leyendas. Aquiles sonrió. Perfecto. Entonces ese es exactamente el lugar donde debo estar. Alice también asintió. Por eso hemos venido. Observó las enormes estructuras que dominaban el reino. Goku posee conocimientos que ningún otro rey tiene. Comprende la naturaleza de los mundos. Conoce los secretos de los reinos. Y ha recorrido caminos que nosotros ni siquiera imaginamos. Su mirada se volvió firme. Si alguien puede llevarnos al siguiente nivel, es él. Beru se detuvo por un instante. Luego los observó a ambos. Entonces les deseo suerte. El guardián parecía completamente serio. Porque dentro de este reino no conocerán al hombre que vivía tranquilamente junto a ustedes. Una leve presión oscura recorrió el ambiente. Aquí conocerán al Rey Supremo. Al gobernante que mantiene sometidos a incontables reinos. Al guerrero cuya sola presencia es suficiente para hacer temblar a emperadores y dioses. Alice intercambió una mirada con Aquiles. Los dos comprendieron inmediatamente el significado de aquellas palabras. Estaban a punto de descubrir una faceta completamente distinta de Goku. Una faceta que ni siquiera ellos conocían. Beru continuó avanzando mientras el gigantesco Palacio de la Oscuridad aparecía finalmente en el horizonte. Una construcción colosal que parecía atravesar los propios cielos. Aquiles observó aquella inmensidad y sonrió. Madre. Alice lo miró. ¿Qué sucede? Creo que nuestras vidas están a punto de cambiar para siempre. Alice observó el palacio. Luego sintió la inmensa energía que emanaba desde su interior. Y por primera vez desde que llegaron al reino. Comprendió que el verdadero entrenamiento apenas estaba por comenzar. Los tres guerreros continuaron avanzando hacia el corazón del reino de la oscuridad. A cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Aquiles y Alice comenzaban a comprender algo que antes solo habían escuchado en historias y leyendas. Son Goku no era temido únicamente por su fuerza, era temido por lo que representaba. Su poder había trascendido los límites normales hacía mucho tiempo. Era una combinación de energías imposibles de comprender. El poder primordial, el poder de los monarcas, la fuerza nacida de incontables guerras. Y una presencia tan abrumadora que incluso los dioses evitaban pronunciar su nombre sin respeto. Mientras sobrevolaban los diferentes mundos bajo la jurisdicción del reino, ambos observaron algo sorprendente. No había guerras, no había rebeliones, no existían invasiones. Los reinos prosperaban bajo una paz absoluta. Las ciudades brillaban, los ejércitos permanecían inactivos, los habitantes vivían sin miedo, y aquellos pocos guerreros que alguna vez intentaron sembrar el caos simplemente desaparecieron. Nadie sabía exactamente quién los detenía, nadie había visto al ejecutor, pero todos conocían una verdad: el Rey Supremo observaba, y cuando observaba, la justicia llegaba inevitablemente. Aquiles contempló aquel escenario con admiración. Ahora lo entiendo. Alice lo observó. ¿Qué entiendes? ¿Por qué todos temen a mi padre? Sus ojos recorrían los innumerables mundos. No es solo por su fuerza. Es porque ha creado un orden que nadie se atreve a desafiar. Alice asintió lentamente. Ella también comenzaba a comprender la magnitud del imperio que Goku había construido. Finalmente llegaron. Ante ellos apareció el Palacio de la Oscuridad. Una estructura tan gigantesca que parecía sostener los propios cielos. Torres negras atravesaban las nubes. Ríos de energía ancestral recorrían sus murallas. Y desde cada rincón del palacio podían sentirse presencias monstruosas. Guerreros, generales, monarcas, seres cuya energía superaba la de muchos dioses. Sin embargo, incluso entre todas aquellas presencias existía una que dominaba completamente el lugar. Una energía absoluta. Una energía que parecía gobernarlo todo. La energía de Son Goku. Apenas cruzaron las enormes puertas del palacio, una voz resonó por todo el salón principal.
Se han tardado demasiado. La presión aumentó instantáneamente. Sentado sobre un gigantesco trono oscuro se encontraba Goku. Su mirada era tranquila, pero su presencia era aplastante. Debo admitir que esperaba más de ustedes. Apoyó lentamente el rostro sobre una mano. Pensé que llegarían mucho antes. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Pero por lo visto terminé sobreestimándolos. Aquiles soltó una pequeña risa. Padre, eso es injusto. Goku levantó una ceja. ¿Lo es? Claro que sí. Aquiles señaló el inmenso salón. Tu poder está a otro nivel. Nadie puede seguir tu velocidad. Nadie puede seguir tu presencia. Su voz sonó firme. Tú mismo sabes que has trascendido los límites de los mundos. Alice asintió. Aquiles tiene razón. Incluso ahora sigo siendo incapaz de medir tu verdadera fuerza. Goku soltó una leve carcajada. Bueno. Se levantó lentamente del trono. Supongo que en eso tienen razón. Su aura apareció durante una fracción de segundo, y toda la estructura del palacio tembló. Después de todo, sus ojos brillaron. Me convertí en alguien que jamás debió existir. La energía desapareció tan rápido como había aparecido. Luego cruzó los brazos. Pero precisamente por eso los traje aquí. Una sonrisa apareció en su rostro. Cuando termine con ustedes. La presión volvió a aumentar. Los reinos enteros temblarán al escuchar sus nombres. Aquiles sintió como su sangre comenzaba a hervir. Aquellas palabras despertaban todo su espíritu guerrero. Eso es exactamente lo que quiero. Su energía se elevó. Quiero volverme más fuerte. Mucho más fuerte. Quiero alcanzar la cima. Goku observó a su hijo durante unos segundos. Luego sonrió. Me gusta esa actitud. Aquiles dio un paso adelante. Entonces dime, padre. Sus ojos brillaban de emoción. ¿Dónde comenzarán nuestros entrenamientos? ¿Tienes cámaras especiales? ¿Campos de gravedad? ¿Dimensiones ocultas? Su aura aumentó. No puedo esperar más. Goku comenzó a caminar hacia una enorme ventana que mostraba el horizonte oscuro del reino. Luego señaló hacia el cielo. Alice y Aquiles siguieron la dirección de su dedo, y quedaron completamente inmóviles. Allá arriba. Más allá de las nubes. Más allá de las estrellas. Más allá del espacio visible, existía una gigantesca estructura flotando en el vacío, un continente entero suspendido sobre la realidad, atravesado por tormentas cósmicas, cubierto por relámpagos negros, y rodeado por una presión tan monstruosa que incluso observarlo resultaba difícil. Aquiles sintió un escalofrío. ¿Qué es eso? Goku sonrió, una sonrisa que hizo que incluso Beru bajara la mirada. Ese. Su voz resonó por todo el salón. Es el campo supremo de los monarcas. El aire se volvió pesado. El lugar donde nacieron los guerreros más poderosos de mi reino. Los ojos de Aquiles brillaron. ¿Entrenaremos allí? Goku giró lentamente la cabeza. Y por primera vez desde que llegaron. Su mirada mostró una seriedad absoluta. No. Aquiles quedó confundido. No. Ese lugar es para principiantes. El silencio invadió el salón. Incluso Alice abrió los ojos sorprendida. Goku señaló mucho más allá del continente flotante, más allá de las tormentas, más allá del vacío, hacia una oscuridad infinita donde no existía absolutamente nada. Nosotros iremos allí. Aquiles sintió como su corazón se detenía por un instante. ¿Qué hay en ese lugar? Goku sonrió. Dolor. El salón quedó en silencio. Dolor. Presión. Sufrimiento. Y entrenamiento. La energía del Rey Supremo cubrió todo el reino. Porque si realmente desean convertirse en reyes. Sus ojos brillaron con intensidad. Primero deberán sobrevivir al infierno que me convirtió en uno. La sangre Saiyajin arde dentro de ti, igual que dentro de mí, puedo sentirlo con claridad. Ese fuego monstruoso que vive en tu alma no pertenece a un simple guerrero, pertenece a un monarca nacido para destruir reinos enteros. Si entrenaras hasta romper tus propios límites, si dejaras de contener esa energía infernal, los cielos mismos aprenderían a temerte, hijo. Tu aura no es normal, es una energía de puro fuego imperial, una presencia capaz de consumir mundos completos con solo liberar una fracción de su poder. Y créeme, explotaremos ese poder hasta convertirte en una auténtica calamidad viviente. Y tú, Alice, guerrera dorada, heredera de un linaje prohibido. Tu poder sagrado es intenso, demasiado intenso, pero dentro de ti existe algo mucho más oscuro, algo antiguo, algo que ni siquiera nosotros comprendemos del todo. Cada vez que tu energía despierta, siento como si los mismos dioses muertos observaran desde el vacío. Tu madre no solo te dejó su fuerza, te heredó el poder prohibido de los dioses antiguos.
La última sangre de ese linaje maldito sigue viva dentro de ti, su último latido, eres tú, Alice. Por eso eres tan poderosa. Por eso el antiguo dios devorador de coronas logró manipularte. Porque tu alma posee vínculos con entidades ancestrales que jamás debieron existir. Eres un puente entre este mundo y los dioses olvidados. Los dos son guerreros especiales. Monstruos destinados a cambiar el destino de todas las existencias. Así que ya no hay tiempo que perder. Prepárense, porque los próximos entrenamientos no serán humanos, serán un infierno. Beru, te nombro comandante absoluto del ejército de las sombras. Quiero cada soldado preparado para la guerra que se aproxima. Ashburn, mantente vigilando a mi padre. Si intenta hacer alguna estupidez, détenlo antes de que condene los mundos otra vez. Y los demás, háganse más fuertes. Rompan sus límites. Destruyan su antigua debilidad. Porque lo que viene no es una batalla, es el fin de los dioses, dijo Goku con una mirada fría y dominante mientras su aura comenzaba a expandirse violentamente por todo el reino. El suelo se partía, los cielos rugían, y las dimensiones empezaban a colapsar lentamente ante la presión monstruosa de su poder, porque en su mente solo existía una única verdad: terminar todo. Sin importar cuántos universos tuvieran que arder para lograrlo. Y así, los guerreros continuaron aquella conversación en medio del inmenso silencio del reino celestial, tratando de comprender qué les esperaba a lo largo de aquellos entrenamientos infernales. Porque ninguno de ellos era ignorante de la realidad. Lo que estaba por comenzar, no sería fácil. No sería humano. Y mucho menos tendría piedad. Goku lo sabía perfectamente. Aquellos guerreros habían atravesado guerras imposibles, destrucción de mundos, pérdidas y batallas que habrían quebrado la mente de cualquier ser mortal. Habían llegado hasta ese planeta después de sobrevivir al mismísimo caos, y lanzarlos de inmediato a un entrenamiento extremo solo destruiría sus cuerpos antes de volverlos más fuertes. Por eso decidió avanzar lentamente. Les concedió unos días de descanso, unos últimos momentos de calma antes de entrar al verdadero infierno. El planeta donde estaban no era normal. La gravedad aplastaba montañas enteras, el aire mismo contenía una presión monstruosa, y cada segundo que pasaba drenaba lentamente la energía de los más débiles. Incluso mantenerse de pie en ese lugar ya era un entrenamiento. Muchos guerreros apenas podían respirar con normalidad. Otros sentían como sus huesos crujían lentamente bajo la presión del reino. Y algunos, simplemente observaban el horizonte oscuro de aquel mundo con miedo en los ojos. Porque podían sentirlo. Ese planeta no había sido creado para entrenar guerreros comunes, había sido creado para fabricar monstruos capaces de matar dioses. Las noches eran silenciosas, demasiado silenciosas. Un silencio tan pesado que hacía temblar el alma. Y mientras todos intentaban adaptarse, Goku observaba desde lo alto de una enorme estructura destruida, con los brazos cruzados y la mirada perdida entre los cielos partidos del reino. Su aura oscura se filtraba lentamente por el ambiente como una presencia maldita. Él entendía algo que los demás todavía no comprendían. El enemigo que se acercaba, era mucho peor de lo que imaginaban. Aquella guerra no decidiría solamente el destino de un universo, decidiría la supervivencia de todas las existencias. Y para vencer, tendrían que dejar de ser héroes. Tendrían que convertirse en algo mucho más aterrador. Así, finalmente, había llegado el día de los entrenamientos. Después de permanecer tanto tiempo dentro de aquella dimensión prohibida, los cuerpos de los guerreros comenzaron a entrar en una nueva fase de adaptación. Sus organismos ya no reaccionaban como simples mortales. El inmenso poder supremo de aquel lugar estaba moldeándolos lentamente, rompiendo sus límites y reconstruyéndolos una y otra vez bajo una presión inhumana. Cada segundo dentro de esa dimensión equivalía a una tortura absoluta. La gravedad espiritual aplastaba sus huesos. La energía oscura consumía lentamente sus fuerzas. Y aún así, habían logrado evolucionar. Solo con ese corto periodo de tiempo, sus poderes base habían alcanzado niveles absurdos. Sus auras eran más densas, sus miradas más frías y la energía que emanaban comenzaba a deformar el espacio a su alrededor. Ya no eran los mismos guerreros que habían entrado a aquel reino maldito. Ahora había algo diferente en ellos. Algo más oscuro. Más monstruoso. El grupo avanzó lentamente por los interminables pasillos de piedra negra mientras enormes antorchas de fuego violeta iluminaban las paredes cubiertas de símbolos antiguos. El silencio era insoportable. Únicamente se escuchaban sus pasos resonando como ecos de guerra dentro de aquella fortaleza ancestral. Hasta que finalmente,
Las gigantescas puertas de la sala del trono comenzaron a abrirse. Un estruendo brutal sacudió toda la estructura. Los guerreros entraron lentamente con miradas serias y tensas, sintiendo como la presión aumentaba de forma descontrolada con cada paso que daban. Incluso respirar se volvía complicado dentro de aquella sala. Y ahí estaba él, sentado sobre el inmenso trono oscuro, cubierto por sombras y energía ancestral. El guerrero observaba en absoluto silencio. Su presencia era tan aterradora que el suelo debajo del grupo comenzó a agrietarse lentamente. Sus ojos brillaban como abismos infinitos. No necesitaba hablar. No necesitaba liberar poder, porque su mera existencia era suficiente para hacer temblar a todos los presentes. Padre, dime, ¿ya estás listo para llevarnos a ese lugar? Quiero entrenar, volverme más fuerte y comprender cómo funciona realmente el poder dentro de esta existencia, preguntó Aquiles con una mirada seria y decidida. Goku observó al grupo durante unos segundos. Sus ojos reflejaban tranquilidad, pero también una autoridad absoluta. Es hora. Su voz resonó con firmeza. Beru, ya has modificado la dimensión para que ellos puedan entrenar sin tantos problemas. Recuerda que ese lugar fue creado para seres supremos, entidades capaces de soportar fuerzas que destruirían universos enteros. El ambiente se volvió más pesado. Aún con las modificaciones, no será fácil. El dolor será constante. La presión intentará destruirlos cada segundo y sus almas serán llevadas al límite. Los guerreros escuchaban en silencio. Por eso deberán seguir a Beru. Yo llegaré más tarde. Antes debo encargarme de algunos asuntos importantes. Alice cruzó los brazos mientras lo observaba. Está bien, cariño. Te estaremos esperando. Procura no tardarte demasiado, quiero comenzar cuanto antes. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Goku. No te preocupes por eso. Solo necesito acomodar algunos asuntos de Rey. Y tras decir aquellas palabras, desapareció. Boom, una onda de energía recorrió el lugar mientras su presencia se desvanecía completamente. Aquiles observó el espacio vacío donde se encontraba segundos antes. ¿A dónde irá? Alice soltó un pequeño suspiro. Quién sabe, pero si hay algo que hemos aprendido es que siempre sabe lo que hace. Luego giró su mirada hacia Beru. Ahora dime una cosa. ¿Qué es exactamente lo que haremos ahí dentro? Y más importante aún, ¿dónde se encuentra esa dimensión? Beru permaneció inmóvil. Sus ojos brillaron tenuemente. Síganme. Una enorme puerta negra apareció detrás de él. La estructura parecía estar construida con fragmentos de estrellas muertas y energía ancestral. Runas doradas cubrían toda su superficie. Cada símbolo liberaba una presión aterradora. Los llevaré hacia la dimensión donde entrenarán mientras el rey llega. Aquiles sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquella puerta no parecía una entrada. Parecía la entrada a una prisión para dioses. Beru avanzó. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Entonces todos quedaron paralizados. Al otro lado no existía un paisaje normal. No había montañas. No había océanos. No había continentes. Lo único que podía verse era una inmensidad infinita cubierta por tormentas cósmicas. Miles de soles negros flotaban en el vacío. Rayos de energía primordial cruzaban el horizonte. Gigantescas grietas espaciales atravesaban aquel reino como cicatrices eternas. La gravedad era tan monstruosa que el propio espacio parecía doblarse sobre sí mismo. Alice abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué demonios es este lugar? Beru observó la dimensión con absoluta tranquilidad. Este es el reino de la evolución suprema. Aquí los débiles mueren. Los fuertes sobreviven. Y aquellos capaces de soportar el sufrimiento absoluto, trascienden toda lógica conocida. El grupo sintió como la presión comenzaba a aplastar sus cuerpos incluso antes de entrar. Sus huesos crujieron. Sus energías se agitaron. Sus corazones se aceleraron. Y apenas estaban en la entrada. Beru entonces giró ligeramente su cabeza. Prepárense. Su voz sonó fría. Porque desde este momento, una tormenta de energía ancestral explotó en toda la dimensión. Su verdadero infierno acaba de comenzar. Los guerreros apenas cruzaron los límites de aquella dimensión, sintieron como el terror les atravesaba el alma. La presión era tan monstruosa que incluso respirar se volvía una agonía. El espacio mismo estaba deformado por la inmensidad de los poderes que dormían en aquel reino prohibido. En cada rincón se alzaban colosales ruinas supremas, estructuras antiguas cubiertas por grietas oscuras y energía ancestral, como si hubieran sido creadas para contener la destrucción absoluta de los mundos. Cada paso hacía temblar el vacío. Cada segundo dentro de aquella dimensión consumía lentamente la voluntad de los más débiles.
El cielo era inexistente, solo había oscuridad infinita mezclada con relámpagos carmesí que rasgaban la realidad. El ambiente estaba cargado por una energía tan pesada que parecía aplastar el tiempo mismo. Algunos guerreros comenzaron a temblar al sentir presencias, observándolos desde las profundidades de las ruinas, entidades antiguas cuyo poder superaba toda lógica conocida. Ahora nos ubicamos en el lugar donde estaba llegando Goku. Frente a él se extendía un planeta inmenso y desolado, uno cuya sola presencia provocaba desesperación. Montañas enteras estaban destruidas como si antiguas guerras divinas hubieran ocurrido ahí incontables eras atrás. Ríos de energía oscura atravesaban la superficie mientras enormes grietas dimensionales se abrían en los cielos liberando destellos violetas y rojos. En medio de aquel mundo infernal, sentado en posición de loto sobre una gigantesca plataforma de piedra negra, se encontraba un guerrero. Su aura era aterradora. No necesitaba liberar poder, porque su sola existencia hacía colapsar el entorno. Sus ojos permanecían cerrados mientras una energía oscura recorría lentamente su cuerpo como si el vacío mismo lo hubiera elegido como recipiente. La tensión era insoportable. Cada segundo que pasaba deformaba más la zona de combate. El suelo comenzaba a resquebrajarse bajo los pies de Goku mientras el aire se volvía cada vez más pesado. Incluso el silencio parecía gritar. Entonces, el guerrero abrió los ojos. Una mirada fría, vacía y monstruosamente dominante se clavó directamente sobre Goku, y luego sobre su hijo. Y en ese instante, toda la dimensión tembló. Aurich permaneció en silencio. Los vientos oscuros del planeta comenzaron a rugir alrededor de ambos guerreros mientras las grietas dimensionales iluminaban el horizonte con destellos carmesí. Su mirada se mantuvo fija sobre Goku. Una mirada pesada, antigua, como si hubiera contemplado el nacimiento y la muerte de incontables eras. Por lo visto ya estás recorriendo el camino del ascenso al Rey Eterno. Su voz resonó por todo el mundo destruido. No vienes aquí por casualidad. Han pasado demasiados años desde tu última visita. Los relámpagos comenzaron a caer a su alrededor. Dime, Goku, ¿qué está ocurriendo realmente? Goku observó el horizonte durante unos segundos. Luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Padre, quería ver tu progreso. Una corriente de energía dorada recorrió lentamente su cuerpo. Y por lo que puedo sentir, te has vuelto más fuerte con cada segundo que ha pasado. Aurich soltó una leve carcajada. Viniendo de ti, eso significa bastante. Entonces los ojos de Goku brillaron. Su expresión se volvió seria. Pero no vine solamente a observarte. La atmósfera cambió de golpe. He tomado una decisión. El planeta entero tembló. Voy a liberarte a Igris. Las montañas explotaron. Los océanos de energía oscura se elevaron hacia los cielos. Incluso las grietas dimensionales comenzaron a expandirse. Aurich abrió ligeramente los ojos. Por primera vez en mucho tiempo parecía sorprendido. Así que finalmente estás dispuesto. Su voz se volvió más grave. Sabes perfectamente lo que significa liberar a Igris. Detrás de él comenzaron a manifestarse millones de sombras. Su poder no es algo que pueda controlarse fácilmente. Es la primera comandante de tu legión. La espada que abrió los caminos de incontables guerras. La sombra que ha ejecutado reyes, dioses y monstruos desde antes de la existencia conocida. Aurich observó directamente a Goku. Liberarla es prácticamente una sentencia. Porque una vez que vuelva, mi crecimiento se disparará más allá de cualquier límite conocido. Goku simplemente asintió. Eso es exactamente lo que necesito. Su mirada se volvió fría. Algo enorme está por llegar. Algo que incluso yo no puedo comprender completamente. Por primera vez. Una sombra de preocupación apareció en sus ojos. Puedo sentirlo observándonos. Esperando. Acercándose. El aire se volvió helado. Y aunque no conozco su verdadera forma, sé una cosa. Goku apretó el puño. La muerte nos está acechando. El silencio dominó el planeta. Aurich cerró los ojos lentamente, como si estuviera recordando algo muy antiguo, algo olvidado por el tiempo, y cuando volvió a hablar, su voz parecía provenir de una era distante. Entonces la profecía era cierta. El cielo comenzó a oscurecerse aún más. El trono eterno finalmente ha elegido a su portador. La mirada de Aurich se clavó directamente en Goku. Escúchame con atención. Porque quizás sea la última vez que pueda advertirte. Detrás de él aparecieron miles de tronos espectrales. Tronos rotos. Tronos destruidos. Tronos cubiertos de sangre y cenizas. Todos ellos fueron reyes. Todos ellos alcanzaron el poder supremo. Todos ellos creyeron que podían desafiar el destino. Las imágenes comenzaron a desaparecer una tras otra. Y todos terminaron siendo devorados. Goku permaneció inmóvil.
Aurich continuó. El trono eterno está maldito. Las energías que habitan en él consumen lentamente a su portador. No importa qué tan fuerte seas. No importa cuántas guerras hayas ganado. No importa cuántos universos te arrodillen. Su voz se volvió más fría. Al final. El trono exige un precio. Una gigantesca grieta atravesó los cielos. Desde las profundidades del vacío una presencia indescriptible pareció observarlos. Incluso Aurich levantó la mirada. Y la entidad que se aproxima. No es un enemigo común. No es un dios. No es un demonio. No es una bestia. Su expresión se volvió completamente seria. Es la muerte misma. Las palabras resonaron como una sentencia. Y cuando llegue. No vendrá por tus ejércitos. No vendrá por tus comandantes. No vendrá por tus aliados. Aurich señaló directamente a Goku. Vendrá por ti. El planeta entero quedó en silencio. La batalla que se aproxima será una guerra de un solo guerrero. Tú. Contra aquello que existe al final de todas las cosas. Sus ojos brillaron con intensidad. Dime, Son Goku. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? ¿Tu reino? ¿Tus hijos? ¿Tus camaradas? ¿Tu legado? ¿Tu propia existencia? La presión aumentó hasta niveles absurdos. Y entonces. Goku sonrió. No era una sonrisa arrogante, ni una sonrisa de confianza. Era la sonrisa de un guerrero que ya había tomado su decisión. Sus ojos brillaron como estrellas en medio del vacío. Si debo enfrentar a la muerte para proteger todo lo que he construido. Una inmensa aura comenzó a despertar alrededor de él. Entonces lucharé. El planeta empezó a colapsar. Si debo romper cada hueso de mi cuerpo. Las dimensiones comenzaron a temblar. Entonces los romperé. La energía de Goku ascendió como una tormenta infinita. ¿Y si al final de esta guerra solo uno de nosotros puede permanecer de pie? Sus ojos se volvieron completamente dorados. Entonces será la muerte quien aprenda a temer mi nombre. El universo entero pareció estremecerse ante aquellas palabras. Y en algún lugar más allá del tiempo. Algo sonrió. El viento oscuro azotaba violentamente el planeta mientras las grietas dimensionales continuaban expandiéndose por los cielos. Goku permanecía de pie frente a Aurich. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si intentara observar algo que se encontraba más allá del espacio y del tiempo. Lo sé, padre. Su voz sonó tranquila, pero en el fondo ocultaba una preocupación que pocas veces había mostrado. Sé perfectamente que la batalla que se aproxima será el peor infierno que la existencia haya contemplado. Los relámpagos carmesí iluminaron el cielo. Pero no pienso quedarme de brazos cruzados esperando el final. Goku cerró lentamente los puños. Hay algo más. Aurich levantó ligeramente la mirada. ¿Algo más? Sí. La energía alrededor de Goku comenzó a agitarse. Desde hace tiempo siento una presencia observándonos. No es un dios. No es un rey. No es una entidad que pertenezca a nuestros mundos. El aire se volvió más pesado. Es algo superior. Algo que observa desde una distancia imposible. Incluso Aurich frunció el ceño. ¿Un ser supremo? Exactamente. Goku asintió. Y eso es lo que más me preocupa. Su mirada se endureció. He construido reinos. He protegido dimensiones. He levantado legiones. He creado una era de estabilidad para incontables mundos. Una presión monstruosa escapó de su cuerpo. Y no permitiré que alguien aparezca para destruir todo aquello por lo que tantos han luchado. El suelo comenzó a agrietarse. Por eso quiero que te prepares. Sin reservas. Sin limitaciones. Con todo lo que tengas. Aurich observó a su hijo durante unos segundos. Luego asintió lentamente. Entendido. Goku giró sobre sus pasos. Regresaré cuando sea el momento. Todavía quedan asuntos que debo resolver. Una explosión de energía sacudió el planeta. Y en el siguiente instante, Goku desapareció. Solo quedaron fragmentos de energía flotando en el aire. Entonces, las sombras comenzaron a reunirse. Miles de corrientes oscuras emergieron desde el vacío. Un aura ancestral descendió sobre el planeta. Y una figura cubierta por una armadura negra apareció lentamente. Sus ojos rojos brillaban como brasas eternas. Su espada emitía una energía aterradora. Era Ygritte, la primera comandante de las sombras. La espada del rey. La ejecutora de mundos. Ygritte observó sus propias manos, sintiendo nuevamente la libertad. Después levantó la mirada hacia Aurich. Mi rey. Su voz resonó con fuerza. Finalmente he sido liberada. La oscuridad comenzó a expandirse a su alrededor. ¿Qué es exactamente lo que pretende hacer? Su mirada se volvió fría. Porque después de todo lo que hizo su hijo, no puedo decir que confíe completamente en sus decisiones. La energía de Ygritte aumentó.
Espero que comprenda que si algún día decido ajustar cuentas, no estaré jugando. Aurich permaneció inmóvil, ni siquiera pareció afectado por aquella amenaza. Y Gris. Su voz fue tranquila. Sigues siendo exactamente igual que antes. La comandante frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Que continúas mirando solo una parte del tablero. El silencio dominó el lugar. Aurich observó los cielos fracturados. El fin se acerca. Y Goku lo sabe. Lo siente. Lo carga sobre sus hombros cada día. Las palabras hicieron que Gris permaneciera en silencio. Como rey puede percibir cosas que incluso nosotros somos incapaces de comprender. Está viendo el colapso de mundos futuros. La caída de dimensiones enteras. El final de líneas temporales completas. Aurich cerró los ojos. Y aún así continúa avanzando. Y Gris apretó lentamente el mango de su espada. A pesar de todo lo que ha hecho. ¿Todavía desea defenderlo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Aurich sonrió ligeramente. No se trata de defenderlo. Se trata de comprenderlo. Los vientos comenzaron a calmarse. Si la realidad desaparece, nosotros desapareceremos con ella. No existirán sombras. No existirán reyes. No existirán legiones. No existirá nada. Y Gris bajó ligeramente la mirada. Sabía que aquellas palabras eran ciertas. Lo sé. Su voz sonó más tranquila. Y precisamente por eso debemos prepararnos. Una energía oscura comenzó a rodear su cuerpo. Si realmente se acerca una guerra de esa magnitud, entonces debemos destruir a todos nuestros enemigos. Aurich asintió. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando Gris abrió nuevamente los ojos, una chispa de hostilidad apareció en ellos. Y cuando todo termine, quizá también deba resolver cuentas pendientes con quien me encerró. La temperatura del planeta descendió de golpe. La mirada de Aurich se volvió fría, autoritaria, absoluta, la de un verdadero rey. No. Y Gris quedó inmóvil. ¿Qué ha dicho? He dicho que no. Las sombras del planeta entero comenzaron a inclinarse hacia Aurich. No levantarás tu espada contra él. No desafiarás su autoridad. Y mucho menos intentarás eliminarlo. La presión aumentó miles de veces. Y Gris sintió como incluso su alma se estremecía. Porque Goku ya no es simplemente mi hijo. Los ojos de Aurich brillaron con intensidad. Es el nuevo rey de las sombras. El rey de los mundos. El portador del trono eterno. Y tú. La oscuridad envolvió completamente a Gris. Eres su comandante, no la mía. El silencio se apoderó del planeta. Durante varios segundos nadie habló. Finalmente, y Gris clavó su espada en el suelo, y realizó una reverencia. Entendido. Aurich asintió. Pero en ese mismo instante ambos sintieron algo. Una presencia, lejana, inmensamente lejana, observándolos desde algún punto del vacío. Una presencia tan monstruosa que incluso Aurich perdió la sonrisa. Gris, por primera vez desde que recuperó su libertad, sintió miedo, porque aquello que los observaba no pertenecía a ninguna era conocida, y estaba cada vez más cerca. Y así, mientras los guerreros continuaban con su charla, el destino comenzaba a escribirse lentamente con sangre y destrucción. Lo que estaba por llegar no era un simple conflicto, era una guerra capaz de sacudir todos los mundos existentes. Una guerra donde únicamente habría dos finales posibles. La caída de un rey, o el nacimiento de uno nuevo en la cima absoluta de la existencia. La tensión comenzó a propagarse por los universos como una enfermedad imparable. Los cielos se oscurecían. Las estrellas perdían su brillo. Incluso los dioses comenzaron a guardar silencio al sentir aquella presencia ominosa acercándose cada vez más. Algo estaba despertando. Y todos lo sabían. Los guerreros entendían que ya no había marcha atrás. Cada preparación, cada entrenamiento y cada alianza formada hasta ahora decidiría quién permanecería con vida cuando el caos finalmente consumiera la realidad. Ahora nos ubicamos donde se encontraba Goku. Atravesaba los cielos a una velocidad monstruosa, dejando enormes distorsiones detrás de él mientras el espacio se quebraba por la presión de su energía. Su mirada permanecía fría y seria. Por primera vez en mucho tiempo no había emoción en sus ojos, solo preocupación. Sabía perfectamente lo que estaba por venir. La guerra no tendría piedad. Por eso debía regresar cuanto antes a su palacio. Las enormes estructuras divinas comenzaron a aparecer frente a él, rodeadas por tormentas de energía azul y relámpagos oscuros que iluminaban el vacío. Aquel lugar ya no transmitía paz, ahora parecía una fortaleza preparándose para el fin de los tiempos. Goku descendió lentamente mientras una brutal presión cubría toda la zona. Él tenía claro algo. Debía entrenar a su familia hasta llevarlos al límite absoluto. No podía permitir debilidades.
No podía permitir errores. Y mucho menos podía permitir que se convirtieran en un estorbo dentro de la batalla que decidiría el futuro de todos los mundos. Porque esta vez, el enemigo no era alguien que pudiera ser derrotado únicamente con esperanza. Era algo mucho peor. Los cielos del Reino Supremo se partían detrás de ellos mientras Goku avanzaba a una velocidad imposible de seguir. Cada movimiento que realizaba dejaba enormes grietas en el espacio. La presión de su energía era tan intensa que las dimensiones cercanas comenzaban a vibrar simplemente por su presencia. A su lado, Lamosi observaba en silencio. Sabía que algo estaba inquietando a Goku. Y eso era algo extremadamente raro. Son. Su voz rompió el silencio. Ya sabes lo que harás cuando llegues, ¿verdad? Goku no respondió de inmediato. Su mirada permanecía fija al frente. Veo que vas demasiado apurado. Como si algo hubiera ocurrido. ¿Qué es exactamente lo que te preocupa? Los relámpagos oscuros iluminaron el vacío. ¿Acaso piensas sacarlos de la dimensión? ¿O hay algo más que no me has dicho? Goku soltó un pequeño suspiro. Solo necesito llegar rápido. Hay asuntos que debo resolver en el palacio. Después regresaré con ellos para continuar el entrenamiento. Su voz era firme. Pero Yamoshi conocía demasiado bien a Goku. Sabía que estaba ocultando algo. No, Yamoshi negó con la cabeza. Eso no es todo. Goku giró ligeramente la mirada. ¿A qué te refieres? Ir más rápido no cambiará nada. La expresión de Yamoshi se volvió seria. Si siguen entrenando durante años o durante siglos dentro de esa dimensión, el resultado será prácticamente el mismo. El crecimiento llegará. Pero no es eso lo que realmente te preocupa. Por unos segundos hubo silencio. Entonces Goku cerró los ojos. Tienes razón. Lamosi levantó una ceja. Lo sabía. La energía alrededor de Goku comenzó a alterarse. Cuando preparé esa dimensión. No solo aumenté la gravedad. No solo modifiqué el flujo temporal. No solo añadí las pruebas supremas. Lamosi comenzó a sentir una mala sensación. ¿Qué hiciste? Goku permaneció callado unos segundos. Y finalmente respondió. Creé clones. El rostro de Yamoshi se endureció. ¿Clones? Sí. Clones de mí mismo. La dimensión cercana tembló. Incluso Yamoshi abrió los ojos con sorpresa. ¿Estás hablando en serio? Sí. Quería que enfrentaran algo más que monstruosos desafíos físicos. Quería que enfrentaran el miedo. La desesperación. La diferencia absoluta de poder. Yamoshi ya no estaba tan tranquilo. ¿Cuántos creaste? Varios. Pero ese no es el problema. La voz de Goku se volvió más grave. Uno de ellos. Es diferente. El silencio fue absoluto. ¿Diferente cómo? Goku apretó los puños. Cuando lo creé estaba experimentando con energías prohibidas. Energía oscura. Poder del vacío. Fragmentos de mi propia autoridad como rey. Yamoshi comenzó a comprender. Y no le gustó nada. No. Sí, Goku asintió. Le entregué demasiado poder. Una onda de energía atravesó el vacío. Muchísimo más del que debía. La expresión de Yamoshi cambió por completo. Son. ¿Qué tan fuerte es? Goku permaneció en silencio. Aquella respuesta fue peor que cualquier palabra. Porque Yamoshi conocía a Goku. Si estaba preocupado. Significaba que el problema era serio. Muy serio. Finalmente Goku habló. Si Alice y Aquiles lo encuentran ahora mismo. No tendrán ninguna posibilidad. Los ojos de Yamoshi se abrieron. ¿Tan grave es? Sí. Y lo peor es que ese clon posee voluntad propia. El vacío entero pareció enfriarse. Puede pensar. Puede evolucionar. Puede tomar decisiones. Y después de tantos años dentro de esa dimensión. No sé en qué se ha convertido. Por primera vez en toda la conversación. Yamoshi guardó silencio. Porque incluso él podía imaginar lo peligroso que era aquello. Un clon de Goku. Con poder prohibido. Con siglos de evolución acumulada. Y sin supervisión. Era una receta para el desastre. Ya veo. Murmuró. Entonces no sabes si los encontraremos vivos o muertos. Goku apretó la mandíbula. Exactamente. Una energía monstruosa explotó alrededor de él. Por eso debo llegar antes de que sea demasiado tarde. En ese mismo instante. Muy lejos de allí, dentro de la dimensión de entrenamiento, una gigantesca fortaleza oscura comenzó a emerger desde las profundidades del vacío. Miles de kilómetros de roca negra ascendieron lentamente. Las montañas se derrumbaron. Los cielos comenzaron a fracturarse. Y sentado sobre un inmenso trono construido con restos de universos destruidos. Una figura abrió lentamente los ojos. Unos ojos idénticos a los de Goku. Pero completamente vacíos. Completamente oscuros. Una sonrisa apareció en su rostro.
Así que finalmente, la energía de la dimensión comenzó a descontrolarse. Puedo sentirlos. Las sombras se inclinaron ante él. Han llegado nuevos jugadores al tablero, y por primera vez en incontables años. El clon maligno de Goku se puso de pie, provocando que toda la dimensión temblara como si estuviera a punto de colapsar. Y así como el guerrero aumentó su velocidad a niveles absurdos, el espacio mismo comenzó a romperse detrás de cada movimiento que daba. Debía llegar rápido, porque en el fondo de su alma sabía que, si tardaba un segundo más, aquello que protegía desaparecería para siempre bajo las garras del destino. Pero entonces, una presencia, un terror antiguo. Y en un instante, el cuerpo de Goku salió disparado brutalmente por los cielos oscuros del universo hasta impactar violentamente contra un planeta olvidado. El choque fue tan monstruoso que continentes enteros se partieron en dos mientras mares de fuego emergían desde las profundidades. El silencio reinó. Hasta que algo despertó. Después de incontables eras selladas en la oscuridad, una parte prohibida de sus recuerdos comenzó a activarse dentro de su mente. Una guerra. No, una masacre. Los monstruos primordiales y los soldados plateados habían desatado una batalla capaz de destruir galaxias enteras. Los cielos ardían, los mundos colapsaban y millones de cadáveres cubrían los campos de guerra mientras los soldados plateados tomaban la ventaja absoluta. La derrota de los monstruos era inevitable. Todos estaban cayendo. Todos menos uno. Desde las profundidades de la oscuridad eterna apareció la extracción de las sombras del antiguo rey monarca. Una entidad tan monstruosa que su sola presencia hacía temblar la realidad misma. Y fue entonces cuando un único individuo cambió el rumbo de toda la guerra. Un ser nacido para gobernar el miedo. Un rey creado para destruir dioses. Pero lo que Goku observó después hizo que incluso su alma se congelara. Traición. El guerrero que debía proteger al rey monarca levantó su arma contra él. Y entonces, toda la nación se volvió en contra de su propio rey. Los cielos se cubrieron de oscuridad absoluta mientras millones de soldados rugían el nombre de un único individuo. Varan. Había sido él, el arquitecto de la traición, el hombre que condenó al rey monarca al abismo eterno. Sin embargo, nadie conocía la verdadera razón. Y antes de que Goku pudiera entender lo que estaba ocurriendo, todo cambió. Ahora él estaba dentro del cuerpo del monarca. Podía sentir su odio, su sufrimiento, su sed de destrucción. Y entonces, un corazón oscuro apareció dentro de su pecho. Un núcleo maldito lleno de pura maldad y muerte comenzó a latir violentamente mientras venas negras recorrían todo su cuerpo. Goku sintió como su alma ardía como si millones de demonios estuvieran desgarrándolo desde dentro. Su respiración se volvió pesada. Sus ojos comenzaron a oscurecerse. Y en ese instante, una gigantesca estatua ancestral apareció frente a él. Sus ojos vacíos parecían observar el fin de todas las cosas. Entonces la entidad habló. Una voz tan aterradora que hizo colapsar el espacio alrededor. El juego ha comenzado, Son Goku. El universo entero quedó en silencio. Tienes 10.000 años para encontrarme. La oscuridad comenzó a consumir el mundo. O cada uno de tus corazones dejará de latir, uno por uno. Y cuando aquellas palabras terminaron, la estatua desapareció. El vacío se tragó todo. Los recuerdos llegaron a su final. Goku despertó cubierto en sudor frío, respirando con dificultad mientras una presión monstruosa aplastaba su alma. Ahora entendía la verdad. Ya no era solamente un Saiyajin. Ya no era únicamente un guerrero. Ahora, él era el nuevo monarca de las sombras. El ser destinado a comandar el ejército que algún día cubriría los cielos con muerte y oscuridad eterna. El silencio se volvió insoportable. Goku permanecía de rodillas sobre las ruinas del planeta destruido mientras su respiración era cada vez más pesada. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la monstruosa energía que ahora recorría cada parte de su cuerpo. Algo dentro de él había cambiado para siempre. El suelo comenzó a agrietarse. Sombras. Miles de sombras. Estas empezaron a extenderse bajo sus pies como si estuvieran vivas, devorando lentamente todo a su alrededor. Montañas enteras fueron tragadas por aquella oscuridad mientras el cielo se tornaba completamente negro. Y entonces, voces, susurros, millones de ellos. Goku llevó sus manos a la cabeza mientras aquellas voces invadían su mente. Monarca. Rey. Guíanos. Destruye. Cada palabra atravesaba su alma como cuchillas ardientes. Pero de repente, una visión apareció frente a él. Un inmenso trono hecho con huesos de dioses caídos emergió desde las profundidades de la oscuridad.
Detrás del trono podían verse incontables cadáveres atravesados por lanzas negras mientras ríos de sangre descendían por unas gigantescas escaleras infinitas. Y sentado en aquel trono, había alguien, una figura cubierta por sombras observándolo fijamente. Sus ojos eran completamente blancos, vacíos, muertos, pero llenos de odio. Goku intentó acercarse, pero en cuanto dio un solo paso, la presión liberada por aquella entidad hizo que el planeta entero temblara violentamente. Entonces la figura habló. Aún eres débil. La voz era idéntica a la suya. Goku abrió los ojos con sorpresa. Tu cuerpo no soportará el verdadero poder del monarca. Las sombras comenzaron a rodearlo lentamente. Pero tarde o temprano, terminarás convirtiéndote en mí. En ese instante, imágenes comenzaron a entrar brutalmente en la mente de Goku. Universos siendo destruidos. Dioses llorando de desesperación. Ángeles arrodillados ante un ejército infinito de sombras. Y en medio de todo aquel caos, él, cubierto de sangre, con sus ojos completamente oscuros, sonriendo mientras sostenía la cabeza de un dios entre sus manos. No. Goku gritó con furia mientras liberaba una explosión monstruosa de energía que destruyó todo alrededor suyo. El planeta comenzó a colapsar mientras enormes grietas dimensionales aparecían en el cielo. Pero algo peor estaba ocurriendo. Su ki ya no se sentía como antes. Era más frío, más pesado, más cruel, como si la muerte misma hubiera comenzado a vivir dentro de él. Y entonces, desde una grieta dimensional surgió una gigantesca mano negra. Una criatura colosal comenzó a descender lentamente hacia el planeta. Su cuerpo estaba cubierto por armaduras antiguas destruidas y cadenas infinitas arrastraban detrás de ella millones de almas gritando de agonía. Los cielos se rompieron. La realidad comenzó a deformarse. Y la criatura abrió sus ojos rojos lentamente. Finalmente, hemos encontrado al nuevo monarca. Goku levantó la mirada lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadero miedo. Porque aquella cosa no era un enemigo común, era uno de los generales del ejército de las sombras eternas, y había venido para arrodillar a su rey, o destruirlo antes de que despertara por completo. El silencio dominó aquella dimensión destruida. Montañas enteras habían desaparecido, océanos de energía se habían evaporado, las antiguas ruinas supremas se encontraban reducidas a escombros flotando en el vacío, y en medio de todo aquel desastre, Goku permanecía inmóvil. Su aura era tan abrumadora que nadie se atrevía a acercarse. La eliminación del emperador monarca había sido instantánea. Ni siquiera hubo combate. Ni siquiera hubo resistencia. Simplemente desapareció. Como si jamás hubiera existido. Pero aquello no era lo que más aterraba a los presentes. Lo verdaderamente aterrador era la expresión de Goku. No había ira. No había tristeza. No había compasión. Solo determinación absoluta. A sus pies, Aquiles y Alice habían caído inconscientes después de soportar la presión monstruosa liberada durante aquel enfrentamiento. Gamossi observó la escena en silencio. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Goku ya no estaba pensando como un guerrero. Estaba pensando como un rey. Y los reyes no podían permitirse debilidades. Una onda de energía recorrió toda la dimensión. Las sombras comenzaron a reunirse detrás de Goku. Miles, millones. Un ejército infinito observaba en absoluto silencio. Entonces Goku avanzó lentamente hasta donde estaban Aquiles y Alice. Los observó durante unos segundos. Y cerró los ojos. Todavía son demasiado débiles. Su voz resonó por toda la dimensión. Demasiado lentos. Demasiado inexpertos. Demasiado dependientes de la protección de otros. El aire comenzó a volverse más pesado. Si hoy hubiera sido el verdadero enemigo, ya estarían muertos. Las palabras golpearon el ambiente como martillos. Incluso Gamossi guardó silencio, porque sabía que eran ciertas. Goku levantó lentamente una mano. Una energía dorada descendió sobre Aquiles y Alice. Sus heridas comenzaron a sanar. Sus energías se estabilizaron. Y poco a poco recuperaron la consciencia. Cuando abrieron los ojos, lo primero que vieron fue a Goku observándolos. La presión era insoportable. Aquiles intentó levantarse, pero apenas podía mantenerse de pie. Padre. Alice apretó los dientes. Todavía recordaba el terror que había sentido. ¿Por qué? Fue lo único que logró decir. Entonces Goku habló, y su voz hizo temblar toda la dimensión. Porque la próxima vez no seré yo quien aparezca frente a ustedes. El silencio fue absoluto. La próxima vez será él. Los cielos comenzaron a oscurecerse. Y cuando llegue, no tendrán una segunda oportunidad. Las palabras pesaban como montañas. No podrán suplicar. No podrán escapar.
No podrán esperar que alguien los rescate. Una inmensa tormenta comenzó a formarse sobre ellos. Porque el enemigo que se acerca no conoce la piedad. La energía de Goku aumentó lentamente. Y si quieren sobrevivir, sus ojos brillaron con intensidad. Tendrán que superar todo aquello que consideran imposible. Detrás de Goku aparecieron cientos de portales oscuros. Cada uno conducía a un reino diferente. Campos de batalla, infiernos eternos, mundos destruidos, dimensiones donde la muerte era la única ley. Aquiles sintió un escalofrío. Alice también. Porque podían percibir el peligro que emanaba de aquellos lugares. Goku señaló los portales. Hasta ahora estaban entrenando. Su voz era fría. Eso terminó. Los portales comenzaron a abrirse completamente, y de ellos emergieron rugidos capaces de estremecer universos. A partir de este momento comenzará el entrenamiento monarca. La dimensión entera tembló. Incluso Yamoshi abrió los ojos con sorpresa, porque conocía ese nombre, y sabía lo que significaba. Era el entrenamiento que había destruido a incontables aspirantes al trono. El entrenamiento donde los débiles desaparecían, y donde los sobrevivientes se convertían en leyendas. Goku dio media vuelta. Su capa negra se agitó violentamente. Llorarán. Sangrarán. Caerán miles de veces. Y desearán rendirse. La oscuridad cubrió los cielos. Pero cuando todo esto termine, se giró lentamente para observarlos una última vez. Y por primera vez desde que había llegado, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Serán lo suficientemente fuertes para mirar a la muerte a los ojos. Y obligarla a retroceder, en algún lugar lejano del vacío infinito. Aquella presencia desconocida volvió a abrir los ojos, y una voz antigua resonó entre las sombras. Así que finalmente ha comenzado. El último entrenamiento antes del fin de las eras. 目を閉じて思い出す澄みせにしあの頃を戻れない帰れ